The Mind Podcast. Conversaciones poderosas que agregan valor a tu vida. Exacto, y entonces todos estos conceptos como nirvana o alcanzar el cielo, o todas estas palabras es como, ¿será que experimentaron con algo? Han surgido un montón de estudios Yo no lo también. dudo. Yo no lo dudo. O sea, hay como, no sé, en la religión dicen que los años perdidos de Jesús fue porque el chavalo se fue a la India y empezó a experimentar un montón de cosas y que no sé, todos los filósofos griegos también iban como a una isla a hacer unos rituales con una bebida que era psicodélica, entonces siempre se ha usado para la expansión de la conciencia, pero la iglesia lo ha ocultado. Eso pienso yo. Pero ahí es donde Hablando yo digo, ¿será conspiración? ¿O será que yo quiero creer en la magia de los psicodélicos? ¿Será que mi religión son los psicodélicos, verdad? Bueno, ahorita yo creo que esa es la religión de más de uno. Sí, claro. O sea, hay que buscar, o sea, hay que tratar de no volverse como... Hay que dudar de las cosas, ¿verdad? Ujú. Y no volverse dogmático, ni con la religión, ni con ninguna otra creencia, y ser flexible. Entonces, sí, yo tengo en un pedestal a los psicodélicos, pero constantemente estoy cuestionándolos también para saber como que eso no es el único camino. La Exacto. gente que nada más pasa haciendo todo el día también es un problema, como cualquiera. Ujú. O sea, ninguna filosofía es la respuesta absoluta, sino que es una combinación Exacto. de... Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Hace un tiempo leí un libro que se llama Strange Rights. Ok. Bien interesante. Lo que el autor explora es cómo los seres humanos tenemos la necesidad de tener rituales. Exacto. Como la Estamos, religión. ajá, exacto, estamos siempre inclinados, ya sea, y de hecho el subtítulo del libro es En un mundo sin Dios. Strange Mm, Rights in a Godless World. Y entonces él expone cómo el deporte se puede volver el ritual, exacto. la música se puede volver el ritual, el arte, o sea, todo se puede volver un La ritual. fiesta. La fiesta. Ujú. Y es esa necesidad de reconocernos parte de un grupo de personas que creen en algo que no está a simple vista. Exactamente. Y en el mundo contemporáneo siento yo en el que existe una lejanía, tal vez un distanciamiento de las religiones convencionales en gran parte de la población, millennials, generación Z, el ser humano igual tiene esta naturaleza intrínseca de asociarse, ¿verdad? Es esto que vos decís. Entonces, bueno, si tal vez no nos conecta la religión o la ideología política, los chicos son cada vez también más apolíticos en muchos Ujú, sectores porque están hastiados. claro. Y entonces se juntan por el partido de fútbol, por el equipo, por la banda, lo digo por la fiesta porque también me ha tocado estar y observar cómo es el ambiente, digamos, de los raves, del techno, y pareciera, en muchos sentidos, una religión también, Claro. por lo que hacen, por la manera en la que se visten, por cómo tienen sus códigos y Sí. sus símbolos. Y ese es un ejemplo de millones, ¿verdad? Y es la búsqueda del ser humano de sentirse parte de una tribu. Es muy, Totalmente. es muy primal. Totalmente, digamos, ahora que pusiste ese ejemplo, ¿qué sucede en un concierto, en este caso, o en un evento de electrónica? Todo el mundo está en flow. Sí, O sea, es cierto. necesariamente cuando te entregas a ese flow, te expandís. Exactamente. Sos parte de algo más. Cuando uno va a un concierto y todos estamos cantando la misma canción, esa experiencia no tiene igual. O sea, No, y es súper satisfactoria. sí. El otro día estaba viendo algo que estaban mencionando sobre el acceso em, a el entretenimiento y a las artes y a la música por parte de tal vez sectores de la población que normalmente no tendrían acceso, ¿verdad? Y cómo la religión judeocristiana, como los ritos, las ceremonias, las procesiones, son el acceso a estas personas al arte y a la música, Claro, ¿verdad? Entonces tal vez por eso se aferran tanto, por eso tal vez las iglesias cristianas tienen tanta música y baile y claro. canto y los líderes de adoración son los rockstars, porque ese es el acceso de ese sector a este sentimiento que vos decís de flow. Ujú. Qué loco, ¿verdad? Sí, sí, Qué sí. interesante. Es súper interesante y lo podemos ver replicado también en los cultos, ¿verdad? Cuando Ujú. ya se hace una secta de lo que sea, Sí. aparece un Charles Manson y la gente cree en lo que está proponiendo, aunque sea una locura, cuando se entregan a esa mística, Ujú.
pierden noción de la realidad. Sí. Y cuando vemos los documentales que ya nos cuentan la historia, Ujú. podemos decir, ¿cómo la gente podía creer en esa locura? ¿Cómo se fueron por ahí? Bueno, es que es parte de nuestro ADN. Sí, y muchas personas que tal vez se sienten carentes de sentido Ujú. o de propósito, o si sienten que tienen un vacío muy grande que llenar, pues ahí encuentran una respuesta grande en lo externo. Por eso es tan importante nutrir el mundo interior, además de que es un privilegio porque no todo el mundo tiene el tiempo como para introspectar y para filosofar y para Exacto, desarrollar su exacto. conciencia, pero justamente esos son el tipo de personalidades que atrapan las sectas y los cultos, que están buscando seguir algo, que están buscando como sentido a la vida. Y son personas muy vulnerables también. Es como, pucha, ¿cómo no van a caer en eso si les llegan exactamente por donde les tienen que llegar? Es Sí, 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 complejo. sí. Es complejo. Creo que dijiste la palabra clave porque vulnerable me parece totalmente apropiado. Mm, No sé, como que uno podría pensar que ingenuos, no, no es ingenuidad, es que ellos estaban en un momento difícil de su vida y alguien les dijo las palabras clave que ¡pa! Detonó. exacto, exacto. Sí, sí, Qué sí. fuerte. Interesantísimo. Vos siempre has sido agnóstica, Yo cuando era niña era católica. ¿ok? Mis papás me criaron católica. Luego en la adolescencia y en la joven adultez, cuando estaba en la U, mis amigos eran cristianos y entonces me convencieron de ir a la iglesia y pasé como 2 años en todo ese mundo cristiano y de la iglesia y del cantar y de ir a campamentos y Así. así fue, la gocé, la verdad. Y después, cuando ya ese grupo tal vez se fue desintegrando un poco, cuando cambié de carrera, cuando no los veía tanto, me di cuenta como, ah, qué curioso, iba a la iglesia por ellos. Mm, Pero nunca fue una creencia que me terminara de entrar, digamos, que fuera como algo que traspasara el grupo de amigos. Y entonces dejé de ir. Y sí, creo que la mayor parte de mi vida me he considerado, mucho tiempo me consideré atea, ahora me considero agnóstica. Siento que lo que decimos muchos ateos y agnósticos es como, bueno, pero para que no crean que somos amorales, inmorales y que no tenemos valores, yo soy espiritual. ¿Has visto? Como que ajá, sí, siempre sí, nos sí, total. agarramos de ¿Y eso. vos en qué crees? Bueno, yo creo en el amor. Exacto. Yo soy espiritual, yo creo en la conciencia cósmica, en la Sí, energía sí, del sí, sí. universo, como para decir algo. Yo sí considero que creo en la magia de la vida, lo que estábamos hablando ahora, creo que hay algo más, ¿verdad? Que maneja no sé, como creo en el libre albedrío, pero también creo que hay algo que va dirigiendo nuestra vida. Creo en la manifestación, creo en el poder de la mente también. Me gusta mucho Joe Dispenza y todo lo que enseña. Mm, Entonces sí, me considero agnóstica en el ámbito religioso, pero ok. siento que tengo mucha magia y mucha conexión con mi conciencia y con lo maravilloso que es el universo y que estamos todos conectados, ¿verdad? Entonces tampoco soy ahí una inmoral que va por la vida sin creer en nada. Qué risa. Yo me acuerdo que hace bastantes años una chica me escribió un mensaje, es una ex compañera del colegio, Ajá. y me había dicho que fuera a dar una charla a su grupo de alumnos. Ella era profesora de un cole. Mm, Y luego me agradeció y todo. Luego me manda el mensaje y me dice, así, voy a parafrasear, pero esto fue lo que quedó en mi cabeza. Jorge, yo no puedo creer que usted siendo ateo sea tan empático. qué increíble. Los Y yo, prejuicios. sí, exacto. Y yo, wow, ¿qué creyó? Que yo comía chiquitos, algo así. Exacto, sí, seguro. Algunas personas tienen esa. Claro, porque dicen, bueno, si no tenés un sistema de creencias, si no tenés estos preceptos morales que dicta la Biblia, por ejemplo, entonces ¿por qué te regís? No te regís por nada. Entonces vivís por la vida haciendo el mal y no pensando que existe algo como el pecado, entonces no hay repercusiones. No, pues claro que sí. Yo creo en el karma. Ajá. ¿Sabes? No necesito creer en el pecado para sentir que si yo hago algo malo, pues la vida, el universo, la conciencia cósmica me lo va a devolver de alguna forma y que por eso hay que actuar Ah, bien, tratar a todo el mundo de una manera adecuada, educada, ¿verdad? Desde el sí, amor. sí, sí, total. Yo creo que el asunto del pecado es que inevitablemente provoca que las personas operen desde el miedo, ¿verdad? Exacto. Una aversión. Yo no quiero pecar porque ¿cuál es la consecuencia de pecar? Me voy a quemar,
eternamente. Sin ¿Quién parar. quiere eso? Ajá, sin parar. Entonces, digo, operar desde ahí es operar desde la escasez, Exacto. operar desde, El miedo, sí. desde la atención a otros, desde el Ujú, miedo al que dirán, desde el ujú, miedo a fallar, mm. y ya desde ahí estás limitado. Exacto, no es algo que sale naturalmente de vos, querer hacer el bien o querer obrar, ¿verdad? Una palabra que usan mucho en las religiones judeocristianas como obra bien, haz bien al prójimo. Claro, Eso debería ser un principio básico de ser total, humanos. Si todo el total. mundo entendiera esto, qué diferente sería todo. Y todas las religiones lo plantean porque entienden, o sea, las filosofías detrás de la religión a mí me parecen magníficas en su mayor parte, ¿verdad? El ser humano transforma un poco las palabras para su conveniencia en el mundo moderno y después vuelven a cambiar, como este tema, digamos, del Papa y, o sea, del papismo en general y las personas homosexuales. Es como, bueno, vamos ahí un toque cambiando para acoplarnos a la época y para gustarle más a los jóvenes, para que no piensen que somos unos retrógrados, para tener seguidores, ¿verdad? Eso me parece curiosísimo, como que la religión, si es un precepto escrito, pueda ir modificándose con los tiempos, está bien y mal al mismo tiempo. Es extraño. Es extraño, es como, bueno, qué dicha que se acoplan a la modernidad, Sí, pero no era que eso estaba escrito en piedra. exacto, exacto. Y todas las personas que murieron por esto, Exacto. o sea, no entiendo. Sí, Pero esa es la historia del cristianismo como lo conocemos hoy. O sea, el sí. origen es un gobernante del mundo Mm, que decide que para integrar al resto de tribus, en vez de ir a atacarlos, va a tomar un poquito de cada una de sus creencias y va a crear una sola. Y nace ujú. el catolicismo, ¿verdad? Con Exacto, exacto. Que Constantino. es una amalgama de muchas otras religiones Sí. que son muy hermosas. Digamos, toda la filosofía sumeria, por ejemplo, Ujú. los babilonios creo que lo tenían muy claro. Y, y siento también que el hecho de que se repitan ciertas figuras, ciertos eventos, como por ejemplo el diluvio, nos dice también más que de la religión y más que de Dios, nos habla de nuestra historia como humanidad, ¿verdad? A mí siempre me gusta notar esto del diluvio, el tema de que, pues no sé, que habían guerras específicas que se repiten también en todos los textos antiguos. Pues seguramente es real, nada más que ya no tenemos la evidencia para demostrarnos que existió un diluvio universal, pero seguramente sí pasó. Y eso Sí, es un ejemplo claro. de muchos Y eventos. luego lo que ahora conocemos como arquetipos, ¿verdad? O sea, Mm, yo la vez pasada estaba estudiando la historia de Alejandro Magno ajá, ok. y noto el paralelismo ahí que está como al frente y yo, ¿cómo la gente no se da cuenta de estas cosas? A Alejandro Magno, la mamá lo convence de que es el hijo de Dios. Ok. Ujú. Y desde ahí empieza su egolatría. Y desde ahí el man dice, yo soy el hijo de Dios, soy Dios. O sea, no hay de otra. Mm, Y el man vive su vida desde esa creencia, súper poderosa, una creencia a exacto. nivel de identidad, que de repente el mundo le devuelve feedback y él no tiene cómo refutarla. Ujú. Llega a Egipto y Egipto le abre las puertas y le dice, Faraón. Y sí, Faraón allá era Dios, lo iban Claro, a adorar. sí. No había manera de quitarle esa creencia de encima. Y, y eso pasa ahí, luego pasa con Jesús, Ujú. pasa con muchos otros más, pero y si uno se queda apegado a solamente una historia y cree que esa es la verdad, Mm, di, eh, bueno, va a vivir su vida desde ahí, ujú. va a tener sus pros y sus contras. No sé, mi manera de ver el mundo es como de ese permiso de poner atención a todo, sea escéptico, Sí. sea curioso. Ujú. Sea curioso, cuestiónese las cosas. Ujú. Cuestionarse lo que a uno le han enseñado y que uno toma como verdad. Tomarse el tiempo para decir, bueno, pero es que esta parte de este cuento como que nunca me ha cuadrado. Y navegar ahí, ¿verdad? Claro, Mi mamá siempre me cuenta que ella cuando estaba en catequesis chiquitita, en una escuela, o sea, un colegio de monjas, como que ella cuestionaba muchas cosas y siempre la censuraban, la detenían y creo que esta es la historia de muchas personas que tal vez eran más curiosas, más escépticas y entonces la respuesta a esas interrogantes era la censura total, el bloquear, el no, Cristiana, vaya a la dirección, eso aquí no se pregunta, eso aquí no se habla. Entonces, si uno tiene esas interrogantes, pues seguir ese hilo de pensamiento crítico hasta claro. donde lo lleve a uno. Y el hecho de haber crecido en un sistema de creencias
que eso no te limite, ¿verdad? Que puedas salir de ahí, porque si no vas a vivir toda la vida con muchas dudas. Y además, no es solamente salir de la religión judeocristiana, por ejemplo, que es el caso costarricense. Es que tal vez haya otra religión que te llame mucho la atención. ¿Qué tal si empezás a leer de budismo, de hinduismo y te fascina y te quieres adentrar, ¿verdad? Y por las cadenas del cristianismo o el catolicismo no te permitís indagar en esto que puede ser tan apasionante, ¿verdad? No es irse de una al agnosticismo o Sí, al sí, sí. ateísmo, es explorar otras filosofías, abrir la mente, ver con qué conectás, con qué haces clic. Cuando lo decís así, suena muy lindo. Y al mismo tiempo me acuerdo de mi etapa cristiana. eh, Eso era súper censurado. Venga. O sea, el hecho de cuestionar, eso era censurado. Te mandaban a la dirección, sí. Fe. Por eso está el precepto de fe. Ujú. Eh, Confiar en lo que no se ve, ¿verdad? Mm, Una confianza absoluta. Esto, si esto es lo que dice la Biblia, esto es. No lo cuestione. sí. Porque cuestionar implicaría que podás, desde el punto de vista de la religión, desviarte. Mm, Ajá. eh, bueno, pero desde mi punto de vista, o sea, quisiera tener las palabras más empáticas para invitar a las personas a cuestionarlo todo, pero es que yo creo que también es parte de nuestra naturaleza, eso es todo. O sea, si uno ujú, siente, aquí hay una incongruencia, ¿por qué no prestarle atención? Y no para llegar y refutar o cambiar, mm, simplemente para prestarle atención al espíritu creativo, curioso, a esa vocecita interna que te ujú. dice, mira, ¿qué más hay aquí? Sí, y esa curiosidad y esas ganas de indagar, de escarbar, se puede extrapolar más allá de la religión. Hemos estado hablando de religión, pero también se puede extender a, bueno, si mi familia toda ha sido liberacionista por 7 generaciones y yo ya no conecto con eso, yo tengo el permiso, yo me doy el permiso a mí misma de indagar un poco, tal vez el Frente Amplio es lo que conecta conmigo ahora. Si, no sé, tantas personas que están inscritas a un sistema de pensamiento, de creencias, si en mi familia todo el mundo está casado, pero yo no creo en el matrimonio, pero siento que me tengo que casar para ser parte de esta ideología nuclear, ¿verdad? Va más allá de solo la religión, es todo, es cuestionar, bueno, sí, yo sé que la universidad es lo que ha hecho toda mi familia y que es lo que tengo que hacer, pero ¿y si empiezo a aprender cosas de manera empírica? Si tal vez yo no quiero estar en la U, y son cuestionamientos que van muy en contra del esquema social y Sí, es muy rompedor, pero creo, y esto sí lo creo fielmente, yo creo que nada más tenemos una vida, ¿verdad? Si después resulta que reencarnamos, qué maravilla, pero yo creo que tenemos esta oportunidad. Hay que sacarle el mayor jugo a esta oportunidad. Y entonces si yo me quedo haciendo lo que hacen mis papás o haciendo lo que hace mi entorno, en vez de buscar mi felicidad y mi propósito, yo sí creo que es un desperdicio del paso que tenemos por la tierra. Entonces esa es la idea, como cuestionar todo lo que se pueda, aunque de miedo, aunque, aunque nos saquen del entorno familiar a veces. Y yo sé que decirlo es más fácil que hacerlo, pero valdría la pena, por lo menos cuestionarse esas cosas hacia sí, adentro, tal vez no conversarlas en familia porque uno sabe que no va a ser bien recibido, pero cuestionarlas aquí, yo creo que con eso basta, ¿no? total. Mm. Nani, lo que pasa es que eso requiere de esfuerzo. O Mm, sea, porque tenemos un cerebro que lo que va a querer es ahorrar energía, evitar el conflicto, mm, evitar salir de la zona cómoda, y la zona cómoda es lo conocido, y cuestionar requiere de un esfuerzo metabólico. O sea, literalmente hay que tomar un espacio, concentrarte, hacerte preguntas, quizás escribir, quizás retarte, sentir que no tenés claridad. O mm, sea, vas a navegar por un terreno incierto mm, y eso es contraintuitivo. mm. Y totalmente, o sea, cuando uno empieza a hacer cambios, los primeros que van a poner barreras, no, no por joderle la vida a uno, es la familia. Sí. Porque la familia tiene cierta idea de cómo es una persona, cómo es uno, Mm, y de repente vos empiezas a hacer cambios, eso genera así como, hey, ¿qué pasa? Ya no es fácil de predecir. sí. Aquí hay algo diferente. Se me Mm, está saliendo del sistema que yo conocía eso de manera inconsciente.
Sí. ¿A vos no te pasó, Jorge, que cuando empezaste, digamos, a hacer contenido, a meterte en todo este tema del estoicismo y a tener el podcast y tal vez a salirte un poco de la norma, como que tus amigos de toda la vida o tus familiares de toda la vida tal vez fueron los primeros o en criticarte o en no apoyarte? Porque yo he visto que eso pasa mucho cuando alguien se sale del canasto, ¿verdad? Cuando empiezan a hacer cosas fuera de lo normal, que los amigos son los últimos en apoyar tal vez. Y lo he leído y me he dado cuenta que pasa mucho porque las personas se casan con una identidad Ujú, que ven en vos. ujú. Entonces, cuando te ven transformándote de una manera tan radical, por ejemplo, metiéndote de lleno en esta filosofía, ampliando tu mente, trabajando tu conciencia, es como, ya es un otro, ya no es el que conocí, se está convirtiendo en una otredad que desconozco. Entonces, en vez de las personas acoplarse a esta nueva identidad tuya, como que sienten temor Sí. o sienten, tal vez es un reflejo de que ellos mismos se han quedado estancados. Y, o sea, lo he experimentado, lo han experimentado personas cercanas. ¿A vos Ajá. te ha pasado? Vieras que yo no me identifico, pero sí lo he visto. O sea, Mm, y no me identifico porque quizás mi historia viene de un momento de soledad. ok. Ajá. Mm, Entonces ahí no era como que iba a haber alguien que dijera, ay, qué raro este mae. No, es que yo me había apartado. Yo fui el que te aislaste. me aislé de mis círculos más cercanos por una relación Ujú, que tuve. Y cuando terminé la relación fue que empecé a construir desde ahí. ujú, Y entonces me empecé a rodear de personas afines a mi nueva manera de ver el mundo. Entonces fue más bien de la soledad empecé a construir. Pero sí, me identifico totalmente, más bien identifico totalmente que eso sea posible mm, porque, y le da mucha mente a esto, eh, porque nuestro cerebro funciona por predicciones. ujú, exacto. Ujú. Y las predicciones es el mecanismo que hemos encontrado como especie para funcionar bien, relativamente bien y de manera eficiente, o Mm, sea, rápido, sin cuestionar demasiado, simplemente hacer de acuerdo a lo que conozco, lo mejor que pueda, de acuerdo a lo que tengo enfrente. Y esto hace que, como somos seres tan sociales, cuando interactuamos con alguien y ya leemos a la persona, creamos ese mapa con el que podemos interactuar con la persona y saber que no es una amenaza, mm, que cualquier cosa que cambie va a retar el mapa que yo tengo en mi cabeza. exacto. Entonces esa persona que a pesar de que está cerca mío, que sé que no me va a matar, que no me va a hacer daño, que la conozco desde hace mucho tiempo, esas muestras de diferencias retan mi concepto y encienden el sistema nervioso como si Mm, esto fuera una amenaza y eso genera aversión, genera ujú. rechazo. A un nivel subconsciente, porque Es puede ser que totalmente. sigas amando a la persona. Exacto. Es como en una relación, por ejemplo. Ajá. Vos te enamoras de una persona y puede ser que pasen 7 años muy parecidos en gustos, en maneras de conversar, en actividades, en etcétera. Pero tal vez esa persona, una de las personas de la relación, a los 7 años empieza a leer nuevos temas, empieza a ir a la terapia, empieza a trabajar a nivel más íntimo, tal vez empieza a hacer psicodélicos, lo que estábamos hablando ahora, Sí. lo que sea, y su mente empieza a expandirse y la otra persona se queda un poco estancada. ¿Cuántas relaciones no terminan porque se siente como si fuera un Claro. abismo? Cuando en realidad, como vos lo decís, sigue siendo la misma persona de la que te enamoraste, solamente que un poco transformada, con Ujú, nuevas ideas. ujú. Entonces, o sea, en detenerse y no pensar como, bueno, si esta persona se está transformando, yo también voy a empezar a transformarme un poco y a expandirme. Más bien lo que la gente hace es, no, ya se cambió demasiado, ya no es la persona que conocí, chao. Y eso pasa demasiado, mucho, mucho, Pasa mucho. mucho, ¿sí? Pasa mucho. Como estas transformaciones de identidad a las que no queremos acostumbrarnos, quizás. Sí, total. Es interesante, o sea, porque ser humano es difícil. Mm. El camino de nuestra vida es como irnos conociendo y conectando con nuestra esencia, Ujú. lo que sea que eso signifique. Pero, o sea, que creo que son conceptos que son como de alguna manera una referencia para saber que siempre hay algo interno que me hace saber que a lo mejor esta conversación que estoy teniendo no me está llenando. Ujú. Y cuando me encuentro un libro que resuena conmigo, se siente muy bien.
O luego cuando conecto con alguna persona y es como si la hubiera conocido de toda la vida. Mm, Tenemos temas en común, hemos tenido un camino similar, tenemos una visión del mundo que es compatible, es como, wow, ok, mm, me recuerda de alguna manera lo que es lo que realmente me gusta, ujú. cuáles son mis inclinaciones, cuál es mi esencia. Sí, Pero eso es algo, o sea, ese es el camino. exacto. Es el camino, porque te vas a ir topando con diferentes personas por alguna razón u otra en el colegio. No los elegiste. Y es un momento muy importante en tu vida. Ujú, De adolescente lo que estamos buscando es nuestra versión de familia fuera de la familia. O sea, ¿a exacto, cuál familia me voy, a cuál grupo me voy a adherir por mi propia elección? exacto. Ajá, entonces a la mano están los compas. Ujú, Algunos se desvían y entonces buscan compas en otro lado ujú, y todo el asunto, pero es lo normal. Y luego así, en cada uno de las etapas de nuestra vida, mm, vamos encontrando diferentes personas que resuenan de alguna manera o por necesidad están ahí a la mano y empezamos a crear nuestros grupos. Algunas veces, cuando no nos cuestionamos, simplemente por ósmosis, ujú, hablamos de, no sé, de fútbol o de fiesta sí. o de religión. Ujú, Pero luego, cuando hay separaciones, cuando hay momentos así bien bajos, de alguna manera de ahí nos levantamos y encontramos nuestra propia esencia. ujú. ¿Cuál ha sido un momento así en tu vida que vos digas, de aquí yo me levanté y me siento como otra? Sí, siempre lo menciono. Sí, o sea, creo que cuando la vida te lleva a vivir una pérdida muy grande, grandes victorias también, Mm, cuando logras el trabajo de tus sueños o cuando conoces a la persona que vos sentís que es el amor de tu vida, creo que todos esos momentos son transformadores a nivel de identidad también, lo que venimos hablando. Creo que en mi caso personal, la pérdida ha sido la transformación más grande que me ha hecho crecer de una manera más vertiginosa. mm, El fallecimiento de mi papá fue un antes y un después, porque antes no me cuestionaba tantas cosas de mi vida, ¿verdad? Cuando tenés, o sea, para mí mi papá era mi protector y era como esta malla que yo decía, bueno, si algo sucede, lo tengo a él, ¿verdad? No estoy sola, no estoy desamparada. Y lo siento con mi mamá, pero es que mi papá era la malla protectora de ambas. Mi papá era sí. como un papá para mi mamá también, y eso pasa mucho. Entonces, cuando él fallece, tengo que lograr nuevas maneras de sentirme autosuficiente y de encontrarle también sentido a la vida, porque cuando estás enfrentado con la muerte, no sé si te ha sucedido, así como una muerte cercana. No, no en los últimos tiempos. Abuelitos. O sea, mi abuelo cuando yo tenía 15 años murió y ha sido la pérdida más fuerte que he tenido. O sea, Ujú. sí, muy fuerte. Es muy fuerte, ¿sí? Sí. Sí, sí, ver la mortalidad de los papás le da otra capa a la vida, sin duda. Sobre todo cuando fallecen, tal vez cuando uno está muy joven. Es que mi papá falleció cuando yo tenía 29, 30. Entonces yo lo sentí muy joven, ¿sabes? Y ese proceso me ayudó a mí a ver cómo yo puedo, o sea, me enseñó que soy resiliente porque pensé que no lo era tanto. Me enseñó que soy autosuficiente, me enseñó que mi sentido de responsabilidad también está muy enraizado en mí gracias a él. O sea, que muchas Mm, de las cosas que me gustaban de él viven en mí y qué muchas de lindo. las cosas que detestaba de él viven en mí, Mm, ¿verdad? Porque a mí no me gusta este tema de no hay muerto malo. Y es ujú, muy común como, bueno, ya falleció, no podemos hablar mal de él. No, 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 él era perfecto. Pues no, mi papá era maravilloso en muchas cosas y en otras cosas no tanto. Mi ujú. papá tenía trastorno obsesivo compulsivo, entonces era muy ordenado, era muy, como muy frenético, muy del orden, del control, ¿verdad? Ujú. Entonces me doy cuenta que tengo algunas cosas por ahí como sutiles y yo, "Ah, esto es mi papá en mí, ¿verdad?" O como a veces que yo entro en el rol de proteger y cuidar a mi mamá, como si yo fuera su mamá y es como, ah, ok, estoy supliendo el campo que tenía mi papá acá. Ajá. Entonces, cuando alguien fallece también hay una reorganización de roles en los sistemas familiares, pero en fin, creo que ese ha sido mi momento pivote de la vida porque también me ha permitido a mí descubrirme en sentidos que tal vez no lo hubiera hecho estando él en vida. ¿Cómo?
Por ejemplo, creo que habría sacado la licenciatura, la maestría de Ciencias Políticas en la U, en parte, gran parte para satisfacerlo a él. Creo que me hubiese costado mucho, mucho, mucho emprender, porque él no fue emprendedor, fue médico, entonces tal vez habría tenido miedo de lo que él hubiera pensado. O sea, muchas decisiones de mi vida que he estado tomando, tal vez las pude haber hecho diferentes si él siguiera aquí. Entonces me ha permitido tener mucha más libertad, porque no tengo Ajá. su ojo Wow. observándome. Sí. Y eso es bueno, eso es muy bueno, Sí, ¿verdad? eso es Es bueno. como lo extraño profundamente, pero al mismo tiempo la libertad que me dio su partida fue liberada, o sea, fue un respiro para mí y Total, para mi mamá también. total. Qué loco, ¿verdad? Es fascinante. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo te tomó poder transformar esa experiencia en algo así? Mm, Creo que unos buenos, hasta ahora, hasta este último año, como que ya entendí todas las lecciones que tenía que aprender hasta este punto, ¿verdad? Porque Ajá, el hecho de que no esté tu papá o tu mamá te sigue enseñando lecciones en claro. diferentes etapas de la vida. Yo creo que cuando tenga hijos y él no esté, la vida me enseñará otras lecciones duras también cuando me case, cuando tenga nietos, ¿verdad? Es como, bueno, ¿qué habría hecho mi papá con sus nietos? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué no haría yo? O sea, como que es un tema transversal en la vida. Ujú. La influencia de tus papás, estén o no en vida. Pero creo que para este punto sí, he interiorizado muchas creencias limitantes que tenía, las he disipado, como que no me puedo encargar yo misma de mis cosas, como que yo tengo que llevarle el carro a mi papá para que cambie una llanta, como que yo no puedo hacer decra sola, como esas que parecieran tonteritas, ¿verdad? Me he ido dando cuenta que yo puedo realizarlas. Entonces, también el fallecimiento de mi papá me hizo pasar a ser una mujer ya hecha y derecha, porque antes de eso era muy infantil en muchas cosas. Wow. Ujú. Eso que estás diciendo es muy poderoso. Sí, 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 sí. Sí, yo me imagino que más de una puede sentirse identificada. Mm, O sea, es como el rol del papá protector es muy común, ¿verdad? ujú. Algunos lo asumen más que otros. Sí, sí, sí. Em, pero sí, llega un momento en nuestra vida en que es necesario, de alguna u otra manera, el, la separación. La separación, sí. Y creo también que en mi caso pude tener el privilegio de que él fuera un muy buen papá en la mayor parte de los sentidos y que fuera un papá protector y papá presente. Pero si un padre o una madre fallecen y son más bien ausentes o tenemos una relación conflictiva con ellos o hay cosas que quedaron sin decirse, ¿verdad? También eso deja sus lecciones y también eso es parte del camino de la vida y de las experiencias que uno tiene que interiorizar. O sea, cada pérdida, cada experiencia nos enseña lecciones específicas para nuestro crecimiento personal e individual. Para mí la lección era, ya no sos una niña, puedes cuidarte, protegerte, Claro, vivir sola, sos independiente, sos independiente. un ser que puede cuidarse y que va a estar bien todo el resto de su vida por las lecciones que aprendió. Pero para otra persona puede ser, bueno, mi papá estuvo ausente toda su vida y falleció, entonces yo me puedo dar ese amor, esa retroalimentación positiva, esas palabras de afecto, ese amor incondicional que él no me dio. Claro, ya no lo voy a esperar más de él porque no Ah, está. porque él no está, entonces yo me tengo que dar esas cosas a mí misma. Claro, Ujú. qué lindo. De todos se sacan lecciones. Sin duda. Solamente hay que estar abierta a ellas. Sí. Dijiste que hubo un cambio de carrera. Ah, miles. Y, contámelo todo. Miles, miles, o sea, fue el sufrir de mis papás por mucho tiempo. Y te soy honesta, cuando pienso en esa etapa, digamos, en esas decisiones, en esa etapa de mi vida, lo pienso y lo he trabajado en terapia porque lo pienso con vergüenza, ¿sabes? Como, pucha, tantas personas que sabían que iban a ser veterinarios a los 5 años y fueron y toda la vida y siguen siéndolo y toda la... Yo no era así. Creo que mi vida siempre estuvo, por eso di este ejemplo ahora más temprano sobre que tal vez la vida no es la universidad, tal vez el camino uno se lo puede también hacer Ajá. de manera empírica y estudiando por otros lados que no sea la U, porque ese terminó siendo mi caso. O sea, yo, sí me da mucha vergüenza hablar de esto, pero aquí en vulnerabilidad lo comparto. La primera carrera que estudié fue fotografía, luego estudié derecho,
Luego estudié francés, esa sí la terminé. Y mientras estaba como en el tercer año de francés, me metí a políticas. Mm. Entonces las llevé juntas y al final saqué el bachi en políticas, el bachi en francés, pero no terminé ejerciendo ninguna de las dos. Entonces cada vez que tenía una crisis de carrera y que me daba cuenta como, pa, el derecho no es lo mío, pa, la foto no me va a dar tal vez de comer o tal vez es una creencia limitante, pero tal vez no es lo mío porque tampoco me siento tan creativa, tan artística. Cada vez que tenía todas estas dudas existenciales, era como este miedo de cómo le voy a decir a mis papás. Ya me cambié de carrera una vez, o dos, o tres. Y sé también que lo hablo desde el privilegio de que ellos me dijeron como, bueno, mi amor, cámbiese. No fue como que en ningún momento me dijeron, no, usted tiene que quedarse a hacer Ajá. algo. Y se los agradezco profundamente porque sé que en muchos casos hay millones de personas que terminan estudiando una carrera que no los hace felices. Eso es una realidad. Y también por eso tengo un peso de vergüenza de, pucha, ¿cómo, no sé, ¿sabes? Como que son sentimientos encontrados. Ujú. Me alegra haber tenido la oportunidad de Claro. cambiar tanto, pero qué pecado mis papás que tuvieron que pasar por esas dudas y por o sea, por esas interrogantes tan grandes que me Sí. atormentaban a mí. O sea, es por tus papás la vergüenza. Claro, sí. Ah, no, sí, cada vez que yo cambiaba yo sentía como, ah, no, derecho sí es ah, no, francés sí es lo mío. Pero es una como, claro, como que siento que les tengo una deuda a ellos de pucha, me hubiera gustado decidir más temprano lo que quería hacer en mi vida. Pero con el paso de los años también me he dado cuenta que ninguna carrera me iba a enseñar lo que estoy haciendo ahorita. Total, O sea, yo tenía que hacer total. mi propio camino. O sea, la vida funciona de maneras locas. Y tal vez eso que Total. me genera tanta vergüenza también fue mi salvación y también fue la forma en la que me encontré. Ujú, Pero ujú. es sentimientos que trabajo con mi terapeuta. Sin duda, porque, o sea, a mí me parece un poco ingrato que la sociedad ponga a un ser humano inmaduro a Ujú. decidir su futuro. O Claro, sea, claro. yo conozco muchísimas personas y yo creo que no me atrevo a decir que la mayoría, pero hay muchas personas que no ejercen lo que estudiaron. Exacto, sí. Y es que, claro, hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años, Ujú, 25, 28 años. O sea, ujú. antes de eso estamos actuando por impulsos hormonales y con un cerebro que no tiene a su disposición totalmente la lógica, la razón, la creatividad y la empatía. Sí, y en un sistema educativo que te obligan a decidir tu carrera a los 17, 18 años, porque así está conformado el proceso, digamos, así los humanos inventaron que tenía que ser el proceso educativo y la carrera universitaria y que la maestría y que la licenciatura y ojalá un doctorado, pero yo que me lo he cuestionado tanto, que he vivido al margen de la U, me he dado cuenta también que todos son construcciones, ¿verdad? Todos son construcciones. Y en el mundo moderno claramente nos piden estos títulos para poder entrar a un empleo y todo el tema. Digamos, eso no se puede obviar y eso es parte del mundo material. Sí, es una validación de alguna manera. Claro, claro. Y a las personas les gusta sentir como que son estudiadas y que merecen este puesto. O sea, yo lo entiendo completamente, pero también siento que hay que cuestionar esos constructos, Total. ¿verdad? Y pensar como, bueno, tal vez mis papás quieren que yo estudie medicina, pero a mí lo que me gusta es la construcción o construir cosas o pintar o la música, que si bien es un camino más complejo, más difícil, con menos certezas, pues te va a acercar a este tema de la esencia. Yo ahí tengo cuestionamientos, o sea, con menos certezas. O sea, y es que me mueve porque yo cuando era más joven, yo lo que quería era ser estrella de rock. Y ese era el argumento que tenían en mi contra mis papás. No, se va a morir de hambre, ese es el camino más difícil. Sí, son creencias limitantes Sí, también. al final de cuentas, yo lo que pensaba era, ellos no me conocen, no saben que yo no voy a ser simplemente un músico más. Eh, Ellos no saben que yo soy Bon Jovi. exacto, o sea, si ellos no saben que mi futuro va a ser llenando estadios. Este, bueno, esa era la ilusión que yo tenía y Mm. mi conclusión desde ese momento fue, cualquier camino es incierto, más incierto o bien empinado para una persona que tome ese camino de forma mediocre. O sin querer hacerlo por obligación, Sí, por exacto. O ejemplo. sea, no, si no lo va a dar todo,
Si no le nace, si no es algo que le mueve, si no tiene un propósito más grande, para cualquiera, estudie lo que quiera, estudie lo que sea, la va a tener más difícil aún. Sí. Pero cuando uno está conectado al propósito, cuando uno está operando desde su ser interior, no importa lo que venga, somos resilientes. Sí. Te das cuenta que cualquier obstáculo es parte del camino Sí. y seguís. Y Es en esa, difícil, es sí. difícil ponerlo en palabras, porque al final de cuentas, cuando vos haces algo que está en vos, no lo haces ni siquiera por el dinero. Creo que ese tema de la búsqueda de la esencia y del centro y de volver a conectar con lo que realmente queremos se extiende mucho a ámbitos fuera de lo laboral, porque creo que el ser humano, creo yo, desde mi ignorancia y desde lo poquito que he vivido en este plano, creo que el ser humano es un poco reduccionista en el sentido de pensar que del trabajo viene la satisfacción personal, ¿verdad? Entonces, para todas las personas que nos escuchan y que tal vez dicen, bueno, ella le tocó muy fácil porque pudo cambiar de carrera, o, bueno, ella encontró lo que le gusta, pero ¿y yo que estoy trabajando en algo que no me apasiona y que me vuelve loca y que me estresa? Pero tengo que trabajar en esto porque tengo que llevar el pan a la mesa y comer y vivir. Creo que entonces también, incluso ahí, se puede buscar maneras de movernos el alma, Sí. ¿verdad? Entonces, si yo estoy trabajando, voy a decir un ejemplo X, mucho respeto a los contadores, hacen un maravilloso trabajo, pero si yo soy Yo ocupo que contadora, existan. necesitamos que existan, son cruciales para nuestra civilización. Por favor, yo no estoy dispuesto a sentarme No. a revisar números. No, tienen una paciencia y una habilidad maravillosa, pero por ejemplo, si una persona es contadora y no le gusta, y está metida en una oficina, por ejemplo, o en un rol administrativo que detesta, entonces que el trabajo no se convierta en todo lo que la vida es, ¿verdad? Y que se busquen, en los pequeños tiempos libres que se tienen, buscar esos momentos que encienden la vida y el alma, ¿verdad? O compartir con las personas de una manera que te encienda, que el trabajo no sea lo único que te da sentido. Porque si terminaste la carrera de medicina y te das cuenta al final que no te cuadra, pero tenés que hacerlo, y tenés que ser enfermero, y tenés que ser doctor, y lo odias, es complejísimo, pero al menos busca cosas en tu vida cotidiana, en tus lecturas, en tu música, en tus espacios a solas, en tus meditaciones, en lo que hagas, que te hagan sentir como un ser humano. Claro. No como un robot que está haciendo algo que odia todos los días de su vida. Automático, solo porque sí, por obligación. O sea, si la vida te lleva a que tengas que hacer algo obligatoriamente, al menos salvate en otros aspectos, en otras áreas. Y hay un poder que tenemos los seres humanos del que no se habla lo suficiente, que también está a nuestra disposición, que es cambiar el significado. O sea, si por alguna razón te topaste con que en tu vida lo que tenés para poder generar dinero, y ocupamos el dinero en este plano para comer, para tener techo, y si tenés familia, para proveer a tu familia, para tener el estilo de vida que vos tenés, y lo que tenés en tu mano es el título, y vos decís, ay, yo odio esto no es lo que quiero. Siempre hay opciones, pero una de ellas es cambiar el significado. O sea, ¿para qué lo haces? ¿Qué son las cosas lindas que te trae tu carrera, tu trabajo? ¿De qué manera te llena? En vez de estarte enfocando en cómo es, qué es lo peor que te ha pasado, tu mente te va a ayudar a reforzar esa idea. Empezar a buscar también las pequeñas cosas que hacen que valga la pena. Las razones por las cuales estudiaste esa carrera, por ejemplo. Sí, también. Sí. Y modificar, creo yo, darnos cuenta que uno puede modificar todo lo demás. Digamos, si uno siente que el trabajo es inamovible y es incuestionable por alguna creencia que tenemos o porque así nos criaron, entonces todo bien, dejemos el trabajo por ahí. Pero entonces que nuestras amistades, que nuestras relaciones románticas, que nuestro entorno, que nuestra habitación, que nuestro estudio, que la cocina, que nuestra mascota nos generen felicidad y paz, ¿verdad? Y si no, buscar maneras de transformarlo. Ahora mencionabas algo muy interesante sobre el entorno y hablar de fútbol o hablar de temas que tal vez no nos llenan, no nos apasionan, no nos mueven. A mí me llegan mucho a hablar sobre, o sea, en mis mentorías, en mis cursos, me preguntan mucho sobre la batería social. Me dicen como, Nani, es que cuando yo salgo, puedo estar 5 minutos
chill, feliz, contenta, conversando, pero empiezo a sentir cómo me apago. O ni Ajá. siquiera salgo porque me da pereza este tema de ver a las mismas personas, los mismos entornos, con las mismas conversaciones. Y creo que muchas personas se sienten identificadas, yo me he sentido así, y a la conclusión que he llegado y lo que les digo es, el problema no está en vos, ¿verdad? Este tema de la batería social, sí, hay que buscar mecanismos para rellenar, digamos, para volver a cargar esta batería, para llegar a estos entornos sociales descansada, hidratada, bien dormida, sin el estrés del trabajo, sin mil temas en la mente, pero también que esos entornos sean estimulantes a nivel intelectual para vos, ¿verdad? Si te das cuenta que tenés el mismo grupo de amigos del cole o de la U y ya las conversaciones son un bostezo para vos, ¿cómo no se te va a drenar la batería social ahí? Es Obvio. imposible, ¿verdad? Ya tal vez ahí no calzas tanto. Exacto. Y tal vez la solución es moverse, mudarnos, empezar a conectar con otras personas, porque ahí también está la búsqueda de la esencia. Ajá. También en las relaciones interpersonales está el conectar con nosotros mismos otra vez, con nuestros gustos e intereses y temas que nos hacen decir como quisiera hablar de estos 5 horas, ¿verdad? Ajá. Hay temas que simplemente te van a energizar. Sí. Hay una película chidísima que se llama The Banshees of Inisherin. Sé cuál es con Colin Farrell, pero nunca Ah, la vi. uff, Buenísima. es demasiado buena. Increíble. Es demasiado buena. Tengo que verla. Y se relaciona a lo que acabas de mencionar. Mm. Eh, Sinopsis. No voy a hacer spoilers. El final, por favor, ¿cuáles Sí. se mueren? Al No, final se mentira. muere, sí. No, mentira. Eh, es la historia de dos amigos de toda la vida y uno de ellos decide acabar la relación. ¿Y por qué? Es que yo no puedo con los spoilers a veces. Porque simplemente están en diferentes etapas de su Están vida, en diferentes digamos. etapas Ok. y uno de ellos dice, es que las conversaciones que tenemos son una mierda. Wow. Ya, no puedo más con vos. Se Ham, acabó. esa película ganó como un montón de premios. Qué loco que sea esa la Es premisa, me demasiado encanta. buena, es demasiado buena. Y yo creo que está bien, hay que normalizar, así como terminamos relaciones de pareja, Sí, terminar relaciones de amistad. sí. Porque, ¿qué implica la relación entre dos o más seres humanos? Alineación de valores, alineación de objetivos, alineación de visión de vida. Mm, Y puede ser que nos demos cuenta que ya no es ahí. Y sí. está bien. Ahora decías que uno busca en el cole como una extensión de la familia. Y quizás uno busca lo que más se parezca a ese núcleo familiar en dinámicas, en maneras de conversar, en sentido del humor, pero estás ahí por que te juntan con un montón de gente y uno ahí se agarra de la liana que más se le parezca a lo que uno conoce. Igual en la U, Ujú. haces amigos porque se parecen a lo que tal vez vos estás buscando Claro, y en el brete también. claro. Pero fuera de esos espacios, si uno tiene la posibilidad de elegir personas que realmente resuenan con vos y que realmente son similares, entonces usa tu libre albedrío para elegir, así, para elegir precisamente quiénes querés tener cerca. Ujú. No porque el contexto te obliga a relacionarte, sino porque vos las querés en tu vida. ¿Cuántas veces, o sea, escucho muchísimo personas que tienen amigas de toda la vida que es como, es que no tenemos nada en común, pero tengo que seguir siendo amiga de ella por pura obligación, porque es la madrina de mis hijos, porque fue mi, mi dama de honor, pero ya no estamos desconectadas y es como vos tenés la posibilidad de, desde la empatía, compasión y amor profundo por vos y por la otra persona, decirles, creo que estamos en diferentes frecuencias. Creo que tal vez me gustaría darnos un tiempo, ¿verdad? A mí, yo no sé si te ha pasado, pero a mí uno de mis mejores amigos de la vida me ghosteó. Chisme Mm, aquí, premisa, doloroso, primicia, gustear. doloroso. Yo había experimentado y había ejecutado el ghosteo cuando era más inmadura y más chiquilla, ¿verdad? Me lo habían hecho y lo había hecho en relaciones amorosas. Sí, Pero eso es como más normal en relaciones. sí, la gente tal vez no tiene las palabras o tal vez le da vergüenza, muchas razones, pero en una amistad nunca. Y siempre he pensado, pucha, me hubiera encantado saber qué fue lo que hice mal, si es que hice algo mal, o cuáles son los rollos que tenés, o qué es lo que estás pasando en tu vida que te hizo querer terminar una amistad de como 15 años. De así, por medio de separación absoluta. Total, total, silencio así, total. Entonces, a mí me ha quedado muy grabado desde antes, pero ahora más como si querés alejarte de una amistad, tenés todo el derecho de hacerlo. Ujú. Está bien, pero
cuidar las palabras, extra comunicar todo para que no hayan heridas, para que no honrar la relación o la amistad que tuviste por medio de la claridad y la transparencia. Creo que es lo mínimo. Y en esta sociedad a veces lo reducimos a que los ticos les cuesta confrontar. Yo creo que a la mayoría de personas en el mundo les cuesta llegar y confrontar y decir las cosas de frente y así, pero creo que es crucial, creo que es como una muestra de amor muy grande. Totalmente. Y me gusta esta manera en que lo decís, no es solamente los ticos, a nadie le gusta el conflicto per se. Y mientras que los ticos lo que hacemos es alejarnos, otros lo que hacen es reaccionar. Y no es, o sea, no hay un término medio en donde se puedan decir las cosas de forma asertiva. Para eso hay que estudiar, para eso hay que prepararse, para eso hay que prepararse internamente. Sí. Hiciste varios giros en tu carrera y mencionaste que ahora emprendes. Contame de ese emprendimiento. Bueno, yo vengo de una familia, o sea, nadie en mi pasado, en las generaciones que me antecedieron, emprendió. Entonces, estoy rompiendo cadenas generacionales. No, mentira, no. Simplemente estoy emprendiendo, tampoco hay que darle tanto significado. Pero sí, fue muy interesante como que yo, que siempre pensé que iba a seguir un estilo de vida muy, muy convencional y muy metido en la academia, porque yo era súper academicista y que los títulos y que las notas, salirme de todo eso y emprender, pues fue curioso en mi historia. Yo termino políticas, termino francés, empiezo al mismo tiempo que estoy estudiando a trabajar en televisión, primero en el canal de la U, luego trabajo en otros canales de este país, porque me gustaba, porque tenía como toda la influencia de mi mamá, porque la vida se unió, ¿verdad?, a llevarme a ese punto, y entonces me di cuenta que me gustaba muchísimo la comunicación, que era algo que se me daba también. Creo que uno hereda más de los papás de lo que uno piensa. Y ahí me di cuenta. Y pues me encantó ese mundo. Estuve mucho tiempo en noticieros. Y al final me di cuenta que pues a mí personalmente me gustaba mucho la televisión, pero estar tanto en noticieros y como ver tantos temas de sucesos y de sangre y de violencia y de crímenes, sí me cargaban a nivel energético y a nivel emocional, digamos, como que no podía. Lo que uno ve mucho cuando estás en ese entorno televisivo es que los periodistas y los reporteros tienen, sí o sí, que despegar un poco sus emociones de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces una chica secuestrada que la dejan en un monte y todo el mundo impávido, ¿verdad? Como un iceberg, sin mostrar emoción porque tienen que desconectar ese lado. Y yo me daba cuenta que me estaba enfermando también, como todos esos hechos. Entonces me salí de la televisión y empecé a dar como cursos y mentorías de comunicación, empecé a formarme en comunicación no violenta, en asertividad, en lenguaje corporal. Y todo este mundo que me apasionaba un montón, empecé también a llevar cursos sobre la voz, sobre el aparato fonador, cómo manejar la voz para diferentes contextos, cómo modificarla para expresar justamente las ideas que querés en el momento que querés. Todo esto de la elocuencia, la presencia. Y bueno, es un universo de temas muy amplio, el que me terminó gustando, pero todo reducido a inteligencia social y comunicación. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, que ese era el camino. O sea, ¿cómo pasas bueno, del mix de carreras, estar en noticieros Sí, y pasar a comunicación humana, al final de sí. cuentas? Creo que fue un cúmulo de cosas. Fue darme cuenta que toda la vida me había gustado mucho conversar, comunicarme, expresarme, que siempre me había gustado muchísimo hablar en público, que me fascina hablar con personas y profundizar, y que también tengo como esta capacidad que tienen muchas personas. Dicen que las mujeres tienen una capacidad elevada como de lectura social, Ajá. como de ver cuando hay tensiones, cuando las chiquitas del cole se llevan mal, cuando a alguien le gusta a alguien, como que tenía esa capacidad, al mismo tiempo de que la tele me hizo ver lo importante que es saber expresarse de una manera, pues, coherente, cohesiva, resumida, para causar un impacto, cómo diferentes cosas que haces con tu cuerpo causa diferentes reacciones en las personas, la importancia del lenguaje no verbal, como que la vida me fue mostrando
que me gustaban todas estas facetas y después me di cuenta, porque llevé cursos y porque tuve mentores de estos temas, que esto también se puede enseñar. Y también me gusta mucho enseñar, como Mm, que cada vez que tenía una oportunidad en la vida como para ayudarle a alguien con un examen o dar una clase de algo, dar un curso, estuve trabajando con grupos de mujeres, en una etapa que tuve en la U súper feminista y súper radical y Ah, súper sí. comunista y súper, sí, sí, teníamos como grupos de mujeres en los que les enseñábamos como textos marxistas, Ah. feministas, sí, o sea, siento que fue así una vida, pero, pero fue o sea, maravilloso, me Claro. encantó. Todas estas diferentes experiencias me enseñaron que esto era como por el lado que me quería ir. Entonces alguna gente me pregunta como, bueno, ¿estudiaste comunicación colectiva? Y yo estudié cursos de comunicación, pero nunca estudié así como comunicación colectiva en la U, digamos. Fue la vida que me fue mostrando a mis mentores y qué seguir. Ujú, ujú. Y es bonito al final darse cuenta como que uno puede armar su propio ecosistema de áreas que le guste y que al final puede enseñarlas y compartirlas. Creo que es parecido como a lo que vos haces. Sí, sí, sí. Me identifico muchísimo. Yo hace un tiempo le había dicho a mis papás, ustedes se dieron cuenta que cuando ustedes querían que yo estudiara una carrera, no existía lo que yo hago hoy. Exacto, exacto, Ajá, justamente, exacto. ajá. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que una de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Sí, O sea, es crear una nueva profesión ujú, que al sí te final. llena y que sí cumple. O sea, para mí todos los temas que hablo ahora y que hago en mi cotidianidad es como que rascaran una parte específica como del lóbulo prefrontal, como de mi cerebro, que justamente me activa y me hace sentir viva. Y si hubiera terminado estudiando derecho o algo así, o sea, si lo hubiera terminado, sé que me faltaría algo, Ujú, sé que me faltaría algo como central. ujú. Vos hablas hoy de inteligencia social. Mm, ¿Qué significa eso? mm. Pues la inteligencia social es parte de todas las inteligencias múltiples que tenemos, que a veces las centramos en lógico-matemática o inteligencia emocional, que se ha estado hablando más últimamente. Hay inteligencia artística, inteligencia musical. Las personas que tienen un oído absoluto o que son súper buenas y les das una Ajá. batería y empiezan, esas personas tienen una inteligencia musical elevada. Pero el sistema educativo contemporáneo se centra en, sos bueno en mate, sos bueno en idiomas, ok, perfecto, eso basta. Entonces, la inteligencia social es parte de estas inteligencias y es cómo nos relacionamos, en esencia. ¿Cuáles son las maneras que tenemos para conectar con los demás, para conversar de una manera asertiva, para resolver conflictos, para decir lo que nos molesta, para poner límites, para generar conexiones duraderas que perduren a lo largo de la vida, para vivir en paz con el entorno que vamos creando, lo que estamos diciendo, como entender que podemos crear nuestro entorno social, interpersonal, relacional y crearlo en pos de que nos nutra?
¿verdad? Y ser, ayudar a la comunidad también, ¿verdad? Que es sentirnos parte de algo más grande. Esa comunidad que es el entorno que nos moldea y a la que moldeamos. Entonces todo eso es inteligencia social. El humor, desarrollar un humor, ¿verdad? Sentirse cómodos con quienes somos en nuestra autenticidad, el desarrollo de nuestra personalidad en espejeo de los demás, saber leer cómo está el sentido del humor, digamos, el Leer sentido al público. anímico, leer al público, entrar a una fiesta y darnos cuenta como, ok, todo está como un poco sombrío, seguro algo malo pasó, seguro se acaban de pelear. Entonces voy a transformar un poco no mi forma de ser ni mi personalidad, sino mi energía acorde para no desentonar. O si todo el mundo está muy enérgico y muy feliz y yo vengo muy estresada y muy frustrada, ¿cómo hago yo para sutilmente entrar en esa energía para también sentirme parte de la tribu? O sea, al final la inteligencia social es algo que hemos venido desarrollando desde que estamos en las cavernas, desde que nos bajamos del árbol y empezamos a vivir en sociedad. Algunos tienen esa inteligencia más desarrollada que otros, exacto, pero se puede entrenar. Exactamente. Es mucho mejor si, por ejemplo, hay padres de familia que nos están escuchando, si tienen chicos, si tienen sobrinos. Es mucho mejor cuando desarrollas esas habilidades y esas capacidades en tus chicos desde niños, ¿verdad? Porque entonces empieza a crecer en vos de una forma más natural y más orgánica. Claro. ¿Verdad? Y le das herramientas a estos niños, niñas, para que puedan desenvolverse de la manera más acertada con sus pares. Entonces, son más carismáticos, son más cálidos, tienen más presencia, son más líderes, ¿verdad? Todo esto de meter a los chicos como en deportes de contacto, en deportes grupales, en los que se den cuenta que tienen que llegar a acuerdos, que tal vez no van a ser siempre los mejores, que van a llevarse frustraciones, que a veces van a perder, eso genera resiliencia social desde que son chicos, ¿verdad? Eso se puede desarrollar en la adolescencia también y en la adultez, pero es mucho más fácil y es mucho más beneficioso para ese pequeño ser que desde pequeñito genere todas esas herramientas. Sí. Lo que me ha estado preocupando últimamente es que todo este tema de las redes sociales y de la desconexión social y del aislamiento está generando muchos bloqueos en estas capacidades interpersonales. ¿Verdad? ¿De qué manera lo has notado? Pues es una preocupación global de parte de psicopedagogos, de psicólogos, de personas que nos centramos en este campo y que vemos las transformaciones sociales que hay de un niño que tal vez nació en los 80s, que pudo jugar con sus amiguitos afuera con la bici, subiéndose al árbol, raspándose, ¿verdad? Peleándose con alguno, resolviendo ese conflicto y siguiendo siendo amigos. Exacto, sabiendo que no siempre van a jugar lo que ellos quieren, sino lo que todos quieren, ¿verdad? Sabiendo que para que el juego ocurra tenés que prestar tu bola que no querés prestar. Exacto. Justamente tenés que prestar tu muñeca, no es solo tu muñeca. Pasar de eso a que a partir del 95 para acá se ha visto un incremento, o sea, astronómico de juegos de video, de que los chiquitos tienen una consola y pasan jugando solitos en el cuarto, que tienen una compu, entonces pasan ahí metidos todo el día, de que tienen el celular desde que cumplen 8 años, entonces pasan ahí viendo cosas que tal vez no deberían ver. Y antes del celular el iPad. Y el iPad, exacto, y con estímulos que tal vez no están tan acordes a su edad y que tal vez los vuelven más, usemos la palabra, tiesos socialmente, ¿verdad? Porque justamente no tienen que llegar a acuerdos, no tienen que socializar tanto como lo hacían antes. Entonces son chicos, chicas que llegan a la adolescencia no solo sin capacidades para relacionarse tan fuertes o a veces nulas, sino que tampoco saben cómo ligar. Algo tan fundamental en la adolescencia como lo es para un chico o una chica, ser atractivo, ser aceptada, ser gustada, ligar, tener un noviecillo, tal vez a los 16 años, que suelen suceder como todas estas interacciones más románticas, se ha visto que eso ha sido muy coartado por las redes sociales y por todas estas maquinitas. Entonces todo se atrasa, ¿verdad? Los jóvenes adultos que van a la universidad tampoco tal vez han desarrollado estas capacidades, entonces hay un distanciamiento entre los géneros fuerte
Y son cuestiones que simplemente como que se apilan una encima de otra, ¿verdad? Si los papás no se sientan a conversar con los chicos y no abren estos espacios de conversación en la mesa de la cena, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Qué hablaste? Si no se dan estas conversaciones, entonces estos chicos no saben conversar. Ajá. Entonces es como muchas las facetas en las que se ve afectada esta inteligencia social que al final, creo yo, pero es que tengo un bias ahí, un prejuicio, para mí la inteligencia social es de las más importantes, de todas las Sí, inteligencias. aquí estamos entonces en una cámara de eco porque yo opino que quizás sea la más importante. Al final de Sí, cuentas, lo que sea que queramos lograr en la vida requiere la interacción con otro ser humano. No estamos aislados. O exacto, sea, desde comprar la comida hasta negociar algo o ligar o ir a una entrevista de trabajo, exacto. ponerte de acuerdo con alguien en el equipo para lograr un objetivo, siempre hay interacción social Ujú, y la capacidad de poder construir un acuerdo, solucionar un malentendido ujú, y seguir adelante, buscar a tu tribu sí. y energizarte a partir de conversaciones que estén alineadas a lo que te gusta, etcétera. Mm, O sea, es fundamental para la calidad de vida. Y hay estudios de longevidad, de buena longevidad, que demuestran que esa es la clave, sí. las relaciones. Sí, 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 tener buenas relaciones, por lo menos dos amigos cercanos, te da como 5 años, 10 años más de vida. Para las personas que son como muy workaholics y como muy centradas en esto laboral, se sabe que hay algo que se conoce como personality hires, que son como contrataciones por personalidad. Son estas personas que tal vez no tienen todos los atestados, todo el conocimiento técnico, pero tienen lo suficientes como para entrar en el puesto añadido a grandes habilidades interpersonales, tal vez son los bombetas de la oficina, tal vez son los que arman las fiestas de cumpleaños, los que llaman a que traigan la pizza, los que son amigos de todos, desde el jefe hasta sus subordinados, ¿verdad? Estas personalidades son, a fin de cuentas, las que ganan los ascensos. Entonces, para las personas que Claro, tienen como esta importancia grande en lo profesional, también trabajar la inteligencia social es crucial y no solo centrarse en lo técnico. sí, Y a nivel de relaciones románticas, el hecho de poder conversar con tu pareja sin que escale a una pelea de gritos, el hecho de que le puedas poner un límite, de que le puedas plantear como, mira, no me gustó lo que hiciste, podemos repensar un poco cómo estamos abordando este tema desde la tranquilidad y la suavidad, no desde el tirarse. Esas son también habilidades que hacen que tengamos una vida más placentera a largo plazo, porque entonces no estamos en medio de ese conflicto sin parar. Estamos total. relacionándolos de una manera amorosa. Al final la inteligencia social es entender que tenemos que tener esa empatía y esa compasión, ese amor con las personas cercanas porque las amamos justamente y porque queremos llegar a una solución en conjunto, no generar barreras. Ujú, ujú. ¿Qué crees que es la timidez? Buena pregunta. Creo que muchas personas la timidez es una creencia limitante. Mm, Creo que a muchas personas les han dicho desde chiquitillos, es que ella es como muy calladita, es que ella es muy tranquila, no, 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 es que él le gusta estar solo. Entonces, las cosas que nos dicen nuestros papás cuando estamos niños terminan determinando mucho de nuestra identidad a no ser que las cuestionemos. Por eso es tan importante cuestionar todo. Si a mí toda la vida me han dicho que soy tranquilita y calmadita, entonces yo me lo termino creyendo y termino cumpliendo esto. Es una profecía autocumplida. En la ajá, adultez ajá. sigo llenando este rol. Entonces la timidez puede ser mucho de eso, ¿verdad? La introversión puede ser como, bueno, toda la vida ha sido así, entonces voy a seguir siendo así porque no tengo las capacidades. Las capacidades siempre se pueden desarrollar. Pero también hay aspectos de la personalidad marcados, ¿verdad? Hay personas que son más extrovertidas que otras, hay personas que les gusta más el contacto social que otras, que se desenvuelven más hablando en público, que no se ponen tan nerviosas cuando tienen que hacer una presentación. Entonces, son elementos de la personalidad que pueden trabajarse y modificarse. Lo que siempre les digo es, el hecho de que seas introvertido no debería ser un impedimento para que salgas. Ujú, Si bien el hogar es el lugar que te va a dar más paz, ¿verdad? Y más serenidad y donde te sentís más a salvo y más calmo, salí a lugares que te estimulen intelectualmente, porque incluso la persona más introvertida, estando rodeada de buena conversación, de buenas personas que le caen bien, que es ameno, va a empezar a hablar y va a empezar a salir de su cascarón. total. Y algo que les digo mucho a mis alumnos, a mis alumnas es,
el motivo de esta mentoría, de este curso, no es que salgas siendo la persona más extrovertida de la fiesta. Es que cuando quieras hablar, cuando quieras proyectarte, cuando quieras tener presencia, cuando quieras que te vean como un líder, poder hacerlo, más allá de tu introversión innata, Claro. ¿verdad? Es como poder fluctuar un poco en Ujú. el mundo social dependiendo de lo que quieras transmitir. Qué chido. Me gusta esa manera de ver la timidez. Puede ser una creencia limitante. Yo creo que definitivamente es una creencia limitante, porque tiene que ver mucho con esa identidad que de alguna manera te ayuda a protegerte de algo, Mm, ¿verdad? O no arriesgarte a algo. mm, Y por el otro lado, la introversión y la extroversión son también otros rasgos de personalidad que tienen que ver más con cómo te cargas de energía, ¿verdad? exacto. O sea, una persona introvertida prefiere cargar de energía a solas. Ujú. Una persona extrovertida, a huevo, vamos a buscar con quién conectamos hoy. Sí, pero sabes que perdón que te interrumpa, sabes que esa división tan categórica entre personas introvertidas y extrovertidas ya se ha empezado a desmentir cada vez más. No lo dudo. Como que nos hemos estado dando cuenta que en realidad las personas son más extrovertidas o introvertidas dependiendo de lo que venimos hablando toda esta charla, del entorno, ¿verdad? Claro. Y las personas no son ni 100% una cosa ni 100% Ujú, la otra. ujú. Estamos ahí en esa fluctuación, por eso es que hay personas que se sienten como en el medio. Es justamente por eso, todos estamos en el medio con diferentes tendencias Total, total. que salen, por eso es que hay personas que dicen, yo soy súper introvertido, pero cuando estoy con mi familia, en la fiesta familiar, con mis abuelos, con mis Sí, 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 en primos, la zona hablo cómoda, sin parar. Ajá, total. exacto, exacto. Entonces, las categorías, las palabras que nos ponemos y a los que nos aferramos pueden ser liberadoras, pero también pueden ser una cárcel, Totalmente. ¿verdad? Y hay aspectos de la identidad que sentimos que no podemos modificar porque ya los demás nos ven así, ya nosotros nos vemos así. La niña buena, la oveja negra, la que siempre se sacaba buenas notas, el Casanova, el calladito, ¿verdad? Ajá. Todas esas palabras, El payaso. el payaso de la clase, ajá, digamos, si el niño que es payaso de la clase nunca cuestiona su identidad, entonces toda la vida va a ser el graciosito del grupo, lo cual está bien si él así lo quiere, Claro. pero también puede ser cansado tener ese Ajá. papel, esa máscara social. ¿Qué tal si él no quiere ya ser el que hace reír a todos, sino escuchar, si no quiere meterse más en su lado intelectual, ¿verdad? También hay que preguntarse, ¿qué quiere ser uno realmente ahora en la adultez? Más allá de todas estas palabras que nos pusieron. Total. Ese constante autoconocimiento. Mm, Digamos, en mi caso, yo me acuerdo que, o sea, siempre tuve inclinación social desde pequeño, o sea, siempre me metían en grupos, no sé, estuve en los scouts de pequeño, o Ay, en qué chido. equipos de fútbol o de básquet y todo. Yo siempre andaba buscando cómo pertenecer a algo, luego la música, artes marciales, o sea, siempre estuve en esa constante interacción social. Eh, Me acuerdo que no se me hacía nada fácil ligar, pero lo hacía con todo y Ujú, el miedo que eso representaba. ujú, Eh, Luego de los 18 años, algo pasó en mí y quizás fue ese deseo de lo que yo quiero llegar a ser como profesional. Y cuando mis papás me dicen, sí, pero no, mm. estudie lo que sea, pero que sea ingeniería. No rockstar. No rockstar, ingeniería. Y terminé estudiando ingeniería y yo di ahí todo huevado. Mm, Se me empezó a apagar esa llama y eso se volcó en mi contra cuando me di cuenta de que no, no me era fácil ya socializar con otras personas, entrar a grupos nuevos. Eh, Cuando me dieron el puesto de gerencia en una empresa y era parte de juntas directivas, me costaba muchísimo dar mi opinión. ujú, Lidiar con el conflicto era terrible y eso lo trasladé desde lo profesional hasta la parte personal. O sea, me empecé a topar con diferentes barreras de inteligencia social, mm. ahora que ya me introdujiste a este concepto, que yo me dije, o sea, estoy escasito, escasito. Y Mm, luego me divorcio y llego al mundo y digo, no sé ni siquiera cómo ligar. ujú, Eh, Me da pánico hablar en público. mm. Tenía
muchísima ansiedad para eso. Eh, Me había creído la idea de que mi voz era súper flat y yo no sé qué, no tenía proyección. Era un caos total. Ujú, Entonces, cuando vos decís, "Ah, hay que cuestionarlo todo", sí, yo me identificaba como una persona tímida, súper introvertido, eh, por una etapa de mi vida. Yo dije, pero esto no es lo que me gusta, esto no es lo que a mí me llena, esto no me energiza. Y empecé a trabajarlo y todo. Y ahora no te digo, o sea, mi esposa es súper así de, vos la notas. Si ujú, llega a cuando un lugar, entra. la vas a notar. Ujú, Yo soy de una energía más baja, pero a mí me encanta estar con gente. ujú, Y me encanta tener buenas conversaciones. Y me encanta liderar. O ujú. sea, es como de alguna manera transformar todo lo que uno ha creído para poder manifestarse de forma auténtica al final de cuentas. Exacto. Y cada quien se tiene que conocer. Mm. Porque llegan momentos en donde yo le digo a mi esposa, hoy no contás conmigo. Hoy yo me quedo solo en la casa. Necesito cargar de energía. A como hay momentos en donde le digo, voy a ir, voy a ir. Y a pesar de que a lo mejor no es el plan que yo hubiera elegido, me doy permiso de entrar ahí y Ujú, encenderme para conectar con el público, digamos, ujú, con la ujú, gente. ujú. Porque si te quedaras ahí en la casa, sería muy cómodo para vos, pero no estarías, le digo yo, ejercitando ese músculo social, ¿verdad? Exacto. Y es muy sencillo para una persona que toda la vida ha sentido que tiene una voz fea, que eso también entrecomillado y creencia limitante total, porque la voz se puede transformar a lo que queramos. Mi voz no era así hace 5 o 10 años. Yo pensé que ibas a decir 5 o 10 días. No. Hace 3 años, la voz está en constante cambio. Pero em, si uno no sale de su zona de confort y de esos bloqueos mentales de yo soy introvertido, yo no soy tan bueno socialmente, no, todas las presentaciones me generan nervios, entonces mejor vos encargate de presentarle esta Mm, idea al jefe. No, hoy no quiero salir, pero tampoco el próximo no, tampoco el próximo, quedémonos en la casa, mi amor, veamos Netflix nada sí, sí, más. cuando te das cuenta, ahí te quedaste. Ahí te quedaste, ¿verdad? Entonces eso es lo fundamental. Creo que en todas las áreas de la vida en general, pero en este tema que estamos hablando ahorita, si vos te das cuenta que tenés vacíos, obstáculos a nivel social, no pensés que son inmutables, que ya no se puede hacer nada, que vos simplemente sos así. Si querés transformarlo, se puede transformar. La voz puede transformarse radicalmente. Tu presencia física, tu postura, la manera en la que gesticulás, tus microfacciones. A veces me llegan chicas que me preguntan, es que todo el mundo piensa que estoy enojada y no sé por qué es. Y las empiezo a ver y están así todo el rato. Para los que están escuchando esto, con el Sí, ceño fruncido todo el rato, y es como, y por supuesto, tus microfacciones están diciendo cosas que vos no estás sintiendo. Entonces, todas esas pequeñas claro. partes de quiénes somos pueden ir modificándose. Y reitero, si al hacer una transformación radical de cómo vos, qué energía traes y cómo vos te relacionas con la gente, igual sentís que algo falta, igual sentís que, bueno, sí quiero salir, pero es que qué tigra con esta gente. Entonces cambia el Cambia. ambiente, cambia. Porque no solo es interno el cambio, también Sí, tiene que sí, sí, ser, sí, sí. es como cuando uno va avanzando en su vida y va aprendiendo nuevas cosas y va pensando, o sea, su mente se está expandiendo y desechas lo que tal vez ya no te sirve tanto. No es desechar a una persona ni a un grupo de amigos, es, puedes dejarlos ahí, pero buscar otros, Claro. ¿verdad? Y soy insistente en este tema porque para muchas personas pareciera que tienen que estar congeladas en el tiempo y seguir llevándose con sus compas del cole cuando no, no es así. Ajá, ajá. Inclusive, conociendo nuevas personas, podés modelar Ujú, a personas que tienen una habilidad que vos querés. exactamente, Ajá. Ah, mira exactamente. cómo es esa persona para conectar tan rápido con la gente. Y observar y echar para el saco y tomar Exacto. apuntes, tomar, ¿por qué esta persona del brete me cae tan bien? ¿Por qué cuando entra todo el mundo la vuelve a ver o lo vuelve a ver? ¿Por qué tiene tanta presencia? Claro, por cómo se viste, pero también por su expresión corporal, pero también porque su voz proyecta e Ujú. ir tomando, o sea, tomando apuntes. Ahora decías algo muy interesante sobre ligar, aunque tal vez sentías que no eras el mejor. Muchos chicos hoy en día ni siquiera están haciendo este paso de intentar ligar sutilmente porque no tienen la resiliencia para superar el rechazo. Exacto. Nani, y es que, vamos a ver, de plano, el que imagine que eso es fácil, ya está mal. Sí, es parte de la vida, el rechazo es parte de la vida, Ujú. perder es parte de la vida, las frustraciones, no ser el mejor en algo.
¿verdad? Eso es parte de entenderte como ser, como una pieza de la sociedad, que no siempre vas a ser el protagonista tampoco. El mundo no gira a tu alrededor. La chica que te gusta no necesariamente quiere con vos ahorita. Exacto, y eso está bien. Y eso está bien. Ujú. Ya hay 8 billones de personas más en el mundo. Exacto. Si haces una presentación en tu trabajo y metes las patas y te equivocas, aprende de eso. Y la próxima la vas a hacer mejor. Sí. No dejes de presentar en el trabajo, porque eso implica crecimiento laboral. Sino, toma lo que hiciste mal, interiorizarlo, aprenderlo, no te des duro, no te flageles para que la próxima sea mejor. Y así con todo. Sí, sí. Yo creo que parte de las razones por las cuales las personas se limitan socialmente en público, digamos en el trabajo, para dar su opinión, hacer una presentación, ser vistos, Mm, es para evitar el error, para ujú. evitar arriesgarte a perder, a que alguien opine algo de vos. O sea, es mucho evitar para proteger El ego, ese ego. para proteger el ego, Ujú, para que las personas no cambien su punto de vista acerca de vos, que lo has curado tan finamente y que lo has protegido tan minuciosamente. ujú. A Y pesar de que no se alinee con lo que con realmente lo que sabes realmente... que puedes expresar. Exacto, porque estamos llenos de fallos y llenos de errores, pero cómo nos gusta que la gente alrededor piense que no, que somos impolutos, que todo lo hacemos bien, que nunca metemos las patas. Ujú. O sea, mucho de la inteligencia social tiene que ver con el autoconocimiento y el darse permiso de fallar. Sí, algo que yo les reitero una y otra vez es el tema de la vulnerabilidad. Si no sos vulnerable y estás como en este pedestal de que yo soy perfecto, yo nunca me equivoco, entonces no vas a poder conectar, porque la gente no conecta con lo perfecto, conecta con lo real, Ajá. conecta con lo vulnerable, con lo auténtico. Y eso es como una intuición que tenemos todos, ¿verdad? Es como, no sé, como que esta persona no la Muy siento. perfectica. Sí, sí, Algo, como que me huele que algo está escondiendo. sí. Pensamos eso O inconscientemente, lo ¿verdad? sentimos y es como, ah, con ella no sé, no conecto. Por Ujú, alguna razón no lo logro. exacto. Porque está curando demasiado su imagen, su personaje. O sea, una manera maravillosa para conectar con nuevas amigas, con una pareja, con lo que sea, es mostrarle dónde te duele, mostrarle en qué no sos tan bueno, mostrarle en un momento de tu vida en el que te equivocaste. No siendo estratégica, ¿verdad? Digamos, ahora que me preguntaste sobre mi pasado y mis carreras y todo, yo te pude haber dicho, no, cambié de carrera un par de veces, pero ya después encontré lo que me gusta y fue súper fácil y Tan. fue súper sencillo y no me llevó nada de lágrimas. Yo te lo pude haber planteado así. Pero yo diciéndote mi proceso, hablándote de mi papá, hablándote de esas heridas o de esos errores que tuve en mi vida, pues a mí me gustaría pensar que conectamos más a que yo llegue Sí. aquí y me siente y te diga, no, todo ha sido perfecto, todo ha sido... Mi papá falleció, pero ni hablemos de eso, hablemos de cosas más felices, ¿verdad? Qué importante es mostrar la herida. Ujú. No a todo el mundo, pero a las Ajá. personas importantes que sentís cercanas con las que puedes desahogarte o vulnerabilizarte, abrirte, eso es importante para generar conexión y cercanía. Ser intencional a la hora de hacerlo, ¿verdad? O Ujú. sea, no hacerlo solo por mostrarte como una víctima esperando que la otra persona te consuele de alguna forma. Ajá, ni caer en la quejumbre, que también es Ajá, un bloqueo fuerte para las interacciones. Ujú. ajá. Sino desde esa intención de conectar Ujú. genuinamente. O sea, yo te estoy mostrando quién soy en este momento. Sí, Ujú. un ser humano que está lleno de fallas y de victorias y de aciertos y desaciertos. Sí, un ser humano. Un ser humano, exacto. Sí, ahora que estábamos hablando de aprender de otros y echar para su saco, yo creo que en mi caso definitivamente he aprendido muchísimo de mi esposa. O sea, Ujú. yo la observo y es como, "Ey, mae, ¿cómo hace para...?" Es adorable. O sea, todo el mundo es como, Hilda es lo máximo. Y yo necesito eso en mi vida. Y ahí he Ujú. ido aprendiendo. Se eh, impregna también un Se poco impregna. eso, Sí, sí. sí, sí. No es que yo me he convertido en ella. Lejos, es imposible. No quiero eso. Pero sí, sí he agarrado bastantes volados. Y aparte, es como ver en tiempo real todo lo que a mí me da por estudiar. O Ujú. sea, cuál es esa manera carismática de conectar con otros. Yo me había dado cuenta hace un tiempo que, según yo, cuando yo saludaba a alguien, sonreía. Maravilloso. Yo creía Ok. que sonreía. Ok.
eso era lo que yo, esa era la imagen en mi cabeza. Y luego me empecé a ver en el espejo. Y mae, parezco poker face. O sea, mi cara no se... Parece que me inyecté Botox así ayer. Y no se me mueven las facciones. Y vos jurando que te veías Sí, así súper... como el mae más carismático del mundo. el mae más pura vida y no. Ajá, sí. Y ahora mencionabas que sí, uno se tiene que conocer. ¿Por qué será que la gente me percibe como una persona seria? Ujú. Sí, vete al espejo, ¿Qué estás haciendo? ensaya, ve cómo se mueven tus cachetes. Capaz Ujú. no están llegando las señales del Exacto. sistema nervioso. Sí, algo tan sencillo como uno de mis mentores siempre dice, cada vez que pases, y tip para allá en Ujú. casita, como dicen en la tele, Me gusta. cada vez que pases por el marco de una puerta, volver a corregir tu postura. Claro. Cada vez, ¿verdad? Como nada más con echar los hombros para atrás, eso que le dicen a las balletistas que sienten que tienen un cable de la cabeza al cielo. Tal vez no así como tan snob ni tan estirados, pero sí corregir la postura, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta, a medida que pasa el día, nos echamos un poco, nos achicopalamos, si estamos estresadas, vamos como en carreras, vamos, ¿verdad? Como que todo nuestro lenguaje corporal está tenso. Entonces, cada vez que pasemos por una puerta, por un espacio nuevo, cada vez que entremos a una fiesta, si vamos a llegar a una cita, corregir postura, ¿verdad? Estar corrigiendo postura cada cierto tiempo para volver como a un estado natural de seguridad, de confianza. Y así es lo que las otras personas van a percibir. Y muchas Total. veces yo les digo, tienen que aprender esto de que no siempre se van a sentir como un 100, no siempre van a estar en todas. Fake it Ok. till you make it. Ok. Para mí sí es real y sí ayuda, ¿verdad? Si vos venís sintiéndote muy inseguro por algo de tu físico, por algo que te está pasando en tu vida personal, pero entras a los espacios con abierto, con apertura de pecho, con los Claro. hombros hacia atrás, con la cabeza en alto, haciendo contacto visual, nadie se va a dar cuenta de cómo estás interiormente. Y no todo el mundo tiene que saber cuando estás ahuevado, tampoco tiene todo el mundo que enterarse. Solamente las personas cercanas. Sí, Cuando sí. estás estresado y así. Y algo más es que tu cuerpo y tu mente están en constante feedback. Mm, Si vos estás todo achicopalado, mm. hombros para el frente, todo retraído, Con los brazos cruzados, ajá, ¿cómo exacto. va a estar interpretando tu mente esa postura? Ujú. Pero claro, si vos abrís el pecho y entras y sonreís y conectás con gente, ¿qué señales está recibiendo tu mente? Entonces, o sea, eso de fake it till you make it, al final de cuentas, tiene sentido. Sí. Y de nuevo, confesiones. Yo me identifico, o sea, en un momento yo dije, ya, suficiente, yo no quiero ser ese más tímido y todo. Voy entrando con todo lo que tengo y voy aprendiendo en tiempo real. Ujú. De nuevo, hay situaciones en donde me siento más retado que otras, pero igual así me mando. Llegué Sí, a crear el mantra de lo hago con miedo. pero lo hago. Ajá. Mm, Sí, es más, el miedo me dice que ese es el camino correcto. ujú. Pero es que ahora que decís eso, qué loco. Ayer estaba pensando en este tema de los mantras. ¿Cómo los usas? ¿Cómo los usas en tu vida? ¿Cómo son frases que simplemente, porque también a nivel social creo que podría enseñarle a los chicos a usar mantras para que se enfuercen y para que se llenen Claro. de empoderamiento, que es una palabra tan común hoy en Ajá, 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 día. total, total. Es una pregunta. Sí, Ok, el mantra yo lo utilizo como un ancla lingüística. ok. Entonces al mantra yo no solamente me repito palabras por palabras, sino que tienen un significado para mí. Ujú, Y cuando me digo una frase, en este caso, el miedo es la señal de que es el camino correcto. Ok, ¿en qué contexto quiero que esto me diga algo? ujú, En contexto social. ujú. O sea, si voy a hablar en público y estoy, no sé, llegué a un bar y había un open mic de storytelling. Y dicen, bueno, el micrófono está abierto. Y yo siento el miedo. El miedo me dice que este es el camino correcto. ¡Pah! Y estoy hablando en serio, esto me pasó. Uf, Eh, wow. sentí el ácido y yo... ¡Ugh! Eh, Muy pero lo valiente. había contextualizado. Es como, el ancla es un estímulo que le damos a la mente para entrar a un estado. Ujú, Y el estado es el de acción. Yo me programé para eso. Entonces el mantra es una repetición que yo hago visualizando en dónde lo voy a usar, cómo me voy a mover, cómo me voy a sentir, qué decisiones voy a tomar cuando ¡pa! Lo encienda. ujú, O tengo otro, be present.
Ese es mi mantra Que de la vida. te hace sentir arraigado a la tierra y al Ajá, momento. al momento. Si noto que mi mente se fue, be present. Pa, y vuelvo a entrar. Y la repetición hace que sea de acceso directo. Es como si tuvieras un botón en tu mente para, ok, estoy ahí. Claro, porque te lo has dicho tantas veces que es un lugar común, es un lugar al que... Sí. Uno que yo le digo a la gente mucho es, entren al lugar, porque el otro día estábamos hablando de primeras impresiones, que son importantísimas. En los 7 primeros segundos ya hiciste la primera impresión. No hay marcha atrás. Puede haber marcha atrás Ok. si la otra persona te conoce más y si hay o sea, si vos generas la situación propicia para transformar esa primera impresión. Pero hay que saber que esos 7 primeros segundos son fundamentales. Entonces lo que yo les digo es, entren pensando, yo le caigo bien a todos. Ellos quieren que yo esté aquí. Soy agradable para estas personas. Y si uno quiere llenarse aún más, ¿verdad? El ego o la seguridad, como lo quieran ver, entonces uno podría llevarlo un paso más. Estas personas me admiran. Yo le gusto a este chavalo con el que voy a tener una primera cita, por ejemplo. Yo me veo bella, soy inteligente, soy... Porque si entramos de una pensando, no es que yo voy a meter las patas en la presentación, no es que no conozco a nadie en la fiesta, ¿y qué pasa si no me puedo poner a conversar con una... No, es que ¿qué pasa? El cuerpo y la mente son un feedback loop, como vos lo decís. Exacto. Entonces uno tiene que en su mente, nadie va a escuchar lo que decís en tu mente. Uno se puede decir las cosas más locas si uno quiere. Soy la mujer más hermosa del mundo, soy la mujer más brillante del mundo, soy el hombre que se merece todo aquí y voy a ir a ser amigos. Nadie lo tiene por qué saber. Mientras no te vuelvas arrogante. O sea, si te es útil, si te es dale útil, con todo. Exacto. Si te ayuda a que todo tu cuerpo, que toda tu voz, que toda tu presencia esté segura, alegre, con una sonrisa, con apertura, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué darnos duro en la cabeza? Exacto. Y esto es muy interesante porque hay pensamientos que llegan a nuestra mente de manera involuntaria, ¿verdad? Esa es la categoría más baja de pensamientos. Son como es el típico, ay, es que mi cabeza solamente me llena de pensamientos de sabotaje. Y puedes cambiarlos. Sí. O sea, ¿por qué puedes cambiarlos? Porque vos puedes pensar sobre lo que pensás. Exactamente, puedes verte desde afuera. Exacto. Y ahí es donde vos puedes empezar a insertar los mantras, ahora que estamos hablando de mantras, que te ayudan a conectar con tu mejor versión. Yo uso mucho eso. O sea, a veces, qué sé yo, hace unos 15 días me habían invitado a un desayuno con CEOs. Y yo noté donde, ahí en el fondo, empezaron a llegar pensamientos que no me servían. Como de, ay, ¿yo qué voy a aportarle a estos madres? Y yo no sé qué, bla, bla, bla. Y yo dije, no, ni mierda. O sea, yo soy experto en esto. O sea, me invitaron porque yo soy el experto en comunicación y ellos quieren aprender de mí y van a llegar los que quieren aprender de mí. Me empecé a meter información que me ayudó a conectar con lo que me sirve. Exacto. Es un trabajo de siempre. O sea, porque nuestro cerebro lo que va a querer es darnos señales para quedarnos pequeños. Y cuando digo pequeños es ahorrando energía. Porque es lo más cómodo. A nivel metabólico. Exacto. Pero tenemos que retarnos. Esa es la mente haciendo su trabajo, que es como dándonos la señal de estás para más. Exacto. Y si nunca nos hemos hablado bonito, no es el lugar más natural. No nos sale de forma orgánica. Pero hay que empezar a hacer esas nuevas conexiones neuronales de, pucha, yo soy suficiente, yo me merezco este espacio en la mesa, yo soy brillante. O si no soy brillante, soy muy inteligente, ¿verdad? A donde te sintas, a donde sintas que puede ser una realidad para vos, todo eso ayuda muchísimo en cómo llegas a presentarte en sociedad. Total. Hay una frase chivísima, quizás como para cerrar esta idea, con esta frase de Marco Aurelio. Tu alma se tiñe del color de tus pensamientos. Y en griego alma es psique. O sea, es tu mente se tiñe del color de tus pensamientos. Elegí los que te sean útiles. Exacto. Eso es todo. Si una persona quisiera llegar a dejar una buena impresión, ya sabemos que tenemos 7 segundos. ¿Cuáles son los tips para dar una buena impresión en 7 segundos? Son varios y tenés que usar los que sientas que te salen más natural, pero recomendaciones básicas, eso de cambiar tu postura cuando entras a un lugar, hacer contacto visual con todos, si son varias, imaginemos que estamos entrando a una fiesta con personas que conoces, pero la mayoría no la conoces.
Volvés a ver a todo el mundo, saludas a todos, ya sea le decís a todos, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? O saludas a uno por uno, Ok. pero no te vas directo a saludar solamente a a los que conoces. Vas bien presentadito, oles bien, todos estos elementos no se hablan tanto, pero son cruciales, ¿verdad? Sentirte bien físicamente con el shine que andas, el outfit que andas, el pelito, el maquillaje si sos mujer, oler rico, todo eso te ayuda a tu autoestima, ¿verdad? Y a tu presencia. Si sos hombre, un buen apretón de manos. Siempre nos Claro. dicen eso, que no sea, o sea, ni siquiera con una mujer, este apretón de manos tiene que ser suave. No vas a ser así como Goliat. Sí, no le vas a quebrar los deditos a Exacto, nadie. pero tampoco vas a llegar con un pez ahí en la mano. A las Sí. mujeres detestamos esto, lo No, hablamos en eso es conversaciones de terrible. chicas, No, es terrible. los hombres también lo detestamos. Ok, maravilloso. Es como, ¿qué clase de handshake es ese? Exacto. Y piensan que por ser mujer tienen que llegar ahí más suave. No, 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 masculino, ta. Después, hacer contacto visual poderoso, potente, no intenso, no quedarte viendo a los ojos Sin intensamente, sino parpadear. sin parpadear, viendo a otras partes, pero que no se sienta vergüenza en que estás viendo a los ojos, Que ¿verdad? una medida de un segundo, Un dos. segundo, 2 segundos, después volvés a ver si estás pensando para otro lado, ¿verdad? A las personas les fascina hablar de ellas mismas, entonces empezar por preguntarles algo de ellos, empezar por darles un cumplido, si no conoces a la persona, qué bien te queda el negro, qué tuanis tus tatuajes, ¿verdad? Puede ser como una entrada, a las personas siempre le van a gustar los cumplidos. Apenas podás, preguntas el nombre de la persona y te referís a esa persona por su nombre en cada oportunidad que tengas que salga de forma orgánica. Claro. No voy a pasar diciendo Jorge 18 veces seguidas, En una pero misma frase, en 5 veces. Ajá, exacto, va a ser raro, pero el sonido más dulce para una persona en cualquier idioma va a ser el sonido de su propio nombre. Sea cual sea la relación que tienen con su nombre, va a ser se enciende a nivel neuronal, todo es como, ok, estoy pendiente. El apodo más que el nombre. Ujú. Porque a veces el nombre lo asocian con regaño de los papás, entonces aprendete el apodo y decilo a menudo. Escucha más de lo que hablas. Y si te preguntan, no te extendas en un monólogo eterno, sino al grano. Si quieren más detalles, entonces entras en más detalles, pero cuidar muchísimo de que la conversación al inicio sea 50-50. Ojalá 70-30, vos preguntándole y sacando más información de la otra persona. La escucha activa es fundamental Total. y no es tan común como uno pensaría, porque a la gente le encanta hablar de ella misma. Sí, sí, sí. Y dijiste algo que me llamó la atención y es como, cuando te hacen una pregunta, responde yendo al grano. Eso me encanta. Al Ujú. mismo tiempo, ir al grano también tiene su cuota de cómo vas al grano y generas suficiente curiosidad para que te sigan preguntando. Ah, esa es una Ah, muy buena, ¿verdad? Porque vos me podrías preguntar de dónde sos y yo te digo, ah, vivo en La Bruca, pero yo también, y ahí queda. Y ahí entonces queda. vos no tenés Es de dónde como, agarrarte. yo no quiero conectar con una persona que me responde en monólogos. Exacto, Ajá. exacto. Pero entonces, ni en monosílabos, ni Ujú. monólogo ni monosílabo. Eso, perdón, Sí. dije una palabra que no quería decir. Pero entonces la respuesta sería, ah, bueno, yo me crié en Paseo Colón, después viví en Curry varios años y ahorita estoy viviendo en La Bruca con mi pareja y la verdad me encanta. Entonces ahí te di varios puntos, Paseo Colón, Curry, La Bruca, que me pasé a vivir con mi pareja, te doy varias lianas de donde podés Claro. agarrarte. De hecho, Pero no ahora, duré 16 horas hablando de que estoy viviendo en La Bruca y de que el tránsito, y de que la total, casa, y de que eso ya se vuelve como excesivo y necesario. total. Ahora me lo respondiste muy vacilón, que fue como, vengo a la Uruca y es que están esos colochos ahí. eh, y claro, yo conecto con esa idea de los colochos que hay para poder volver a la pista. Ajá. Exacto, es que es una colochera esa por ahí. Tiene Pero ves, le bastante das visual. bueno, y algo muy importante, no tratar de ser el payasillo, la payasilla, pero si vos en los primeros, no sé, 30, un minuto de interacción, podés sacar algo de humor, por lo menos un poquitico, no te vas a ir así al humor negro más macabro, ¿verdad? No, pero, pero si puedes sacar un poquitillo de humor, por ejemplo, eso de los colochos en la carretera, o de que, ay, que es que estas presas, aunque sea Semana Santa, ¿qué está pasando? Algo de humor, algo como que muestre un poco de tu personalidad, no esa planez, digamos, no esa, que no hablar de una manera monótona tampoco, como que demostres un pelito de tu personalidad ahí, eso engancha y eso te diferencia del resto. Sí, De las otras personas que en esa fiesta seguramente van a responder con monosílabos, van a estar muy serias, van a estar cuidando demasiado su apariencia, jugando de cool, nunca jugar de cool.
Qué buena es así. Nunca, 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 nunca jugar como de que sos, nunca andar de juega vivo, nunca andar de subido. Lo peor que puedes hacer en una primera impresión es rajar, Ujú. ¿verdad? Contar como tus atestados o contar que sos el CEO, que conoces a todos, ¿verdad? Por lo menos no en el primer minuto. Ya habrá tiempo para rajar si querés. Sí, igual desde mi punto de vista ese no es el camino ideal, Exacto, pero bueno, exacto, entiendo que hay contextos de contextos. exacto. El humor a mí me parece maravilloso, Ujú, clave. O sea, sí. si en los primeros segundos vos podés hacer reír a alguien, Uf, o sea, quedaste metido en su cerebro para siempre. Al menos esa total, impresión, sí. total. Sí. Y es muy atractivo también si estás en un entorno, en un contexto de ligue y puedes hacer a la persona reír y hacerla sentir, esto ya son como cosas específicas de una cita romántica. Si la puedes hacer sentir deseada porque haces buen contacto visual, porque todo tu cuerpo está mostrándole interés, pero al mismo tiempo sos gracioso, al mismo tiempo puedes ser inteligente, pero puedes escuchar y escuchar y escuchar. Mm, Segunda cita, asegurada. Sí, sí, sí. Sin duda, sin Sí. duda. Hablando de ligar, ok, ya nos diste tips para los primeros 7 segundos y buenas impresiones. ¿Qué hacemos con los muchachos que hoy en día, Estos muchachitos. sí, quisieran saber cómo, o sea, tips para ligar? Como adolescentes. Adolescentes o adolescentes maduros. Ujú. Ujú, Pues mi primera recomendación sería que yo estoy muy consciente que todos los entretenimientos digitales, los videojuegos, todo, yo fui una chiquilla que jugó videojuegos RPGs toda mi infancia, toda mi adolescencia, yo pasaba ahí dándole a Zelda, o sea, yo sé que son adictivos, ujú, lo sé muy bien, ujú. y Game Boy, y Pokémon, qué bueno, yo sé que son adictivos, yo sé que son, o sea, que si tus papás te dicen, anda a jugar fútbol, anda al cine con tus amigos y tener la consola ahí con videojuegos y puedes jugar FIFA, yo sé que en muchas ocasiones vas a preferir a jugar FIFA. Muchos chicos hoy en día prefieren eso que salir. Entonces mi recomendación sería que hagan un esfuerzo por tener estas interacciones, por salir, por no estar pegados de su celular a los papás, si pueden postergar el darle celulares, el darle tablets, el darles compus, lo más que puedan. Yo sé que Ujú. suena un poco retrógrada o conservadora, pero realmente siento que la vida nos va a mostrar que el camino no es darle un iPhone a un chiquito de 10 años. Ujú. O sea, como que todos estos se están generando muchas invenciones, muchos avances en tecnología. La inteligencia artificial también es un temazo, de una manera vertiginosa. Y creo que no nos estamos dando cuenta del impacto que tienen las nuevas generaciones. Entonces, la responsabilidad de los papás es que si le vas a dar una consola a tus hijos, si le vas a dar un cel, entonces promoveles obligatoriamente que se metan a clases de hip hop, a jiu-jitsu, al gym, a clases de canto, a clases de guitarra, algo que los saque de ese mundo cibernético en el que están ahorita. Siento que sueno como de 50, 60, 70 años, pero Sí. es que de verdad es una 80 más preocupación. o menos. Sí, como 620 años, pero es Yo, un... yo nada más pienso en mi yo adolescente escuchando a alguien diciendo, no, es que usted no puede estar jugando tanto en la computadora. Y yo, ¿qué le Y pasa? uno, ¿qué le pasa? Es lo mejor que existe. ¿Cómo no? Y yo sé que es maravilloso. Pero entonces, estas cosas no nos van a enseñar cómo interactuar entre géneros, si te gusta el mismo género, lo que sea que te guste, va a ser difícil estas interacciones, tenés que estar dispuesto a recibir rechazo, entender que si una chica, un chico te rechaza, no es porque hay algo malo intrínsecamente en vos, sino simplemente no le gustas y listo. Y que van a haber muchas otras oportunidades para conectar, entender eso, como que tenés que salir del cascarón porque te va a servir en tu adultez también y que si se desarrollan estas habilidades, estas aptitudes en la adolescencia y todos tus pares están metidos en el jueguito, metidos en el cel, entonces vos vas a destacar, ¿verdad? Es tan sencillo como llegar a hablarle a una chica, cosa que tus compañeros no están haciendo para llamarle la atención. Claro. Es sencillo, o sea, ya la barra está muy baja, ya nada más basta llegar y conversar porque no está sucediendo, esa es la realidad, no está pasando. Sí, creo que eso, o sea, sinceramente es algo que sí, sí me preocupa, como es algo que tengo mucho en la mente porque quiero ser mamá en unos años y es como, pucha, ¿cómo hago para
No darle el celular tan temprano a los chicos, pero no aislarlos socialmente porque todos van a estar en el celular y en Instagram y en Facebook y en la cosa. Entonces es tema complejo. Es un tema complejo. Sí, no creo que, como siempre, nunca ha habido un manual Mm, mm. para criar. Cada quien sabrá cómo hacerlo de la mejor manera posible, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final de cuentas, interactuar con humanos es algo que se aprende interactuando con humanos. Exacto. Y cada generación tiene sus retos. Sí, Cada set de padres, cada generación tiene sus obstáculos. Creo que el mayor obstáculo, el mayor reto en este momento de los millennials que vamos a ser papás es cómo lidiar con este tema de la socialización temprana, cómo propiciar momentos para que los chicos se desconecten de lo digital para vivir en la vida real, en la vida material. Creo que es uno de de las principales preocupaciones que todos deberíamos tener como top of mind, como pendientes de eso. Di- venimos de que una generación de adolescentes vivió los últimos 3 años del cole En pandemia. en pandemia, de forma virtual. Ya ahí hay una muestra de lo que podría pasar. Sí, el retroceso social que nos dio esos años, que nos dieron esos años mucha gente dice que es catastrófico. A mí no me gusta ver nada como que es catastrófico, pero sí creo que es importante a nivel del desarrollo psicosocial de los chicos el hecho de que sus últimos años de cole o tal vez primeros años de la U, imagínate los primeros años de la U en pandemia, También. muy difícil, Ujú. muy complicado, ¿verdad? Te aíslas, el hogar es muy cómodo. Bueno, para muchas personas fue muy cómodo, para otras personas estaban buscando el momento de salir, ¿verdad? Cada persona lo vivió diferente. Pero para los que estaban contentos dentro de la casa, ya después salir, vos no sabes la cantidad de personas que me llegan, adultos, y me dicen, Nani, es que después de pandemia yo siento que retrocedí, o sea, que ya no sé hablar con nadie, siento que ya no sé ligar, siento que ya no sé socializar, solamente por esos años de pandemia. Y pues claro, ¿cómo no? Si estuvimos viendo pantallas. Sí, O sea, sí, sí, yo creo que nos trajo un retroceso, pero entonces es nuestra responsabilidad ponernos al corte, desarrollar esas habilidades, entender que son habilidades que pueden desarrollarse. total, total. ¿A quién le ayudas vos? Le ayudo en este momento, le ayudo a adultos. Los adolescentes a veces llegan mamás y me dicen, necesito que me ayude con este chico que no me sale del cuarto. Y yo, los adolescentes son cosa interesante, cosa seria. Se les requiere preparación diferente para trabajar con adolescentes, entonces eventualmente podré hacerlo porque me quiero preparar para eso porque es una preocupación grande, como puedes ver. Pero trabajo en este momento con adultos, hombres y mujeres que tienen bloqueos sociales, que tienen bloqueos de comunicación, que quieren ser más líderes, que quieren trabajar mejor en equipo, que quieren mejorar sus relaciones interpersonales, sus relaciones amorosas, que quieren comunicarse de forma más asertiva, poner límites, proyectar mejor su voz. Tengo personas que nada más nos concentramos en modificar temas de quitar muletillas, modificar ritmo, que la voz suene menos monótona, meterle velocidad, volumen, ¿verdad? Como temas muy técnicos de la voz o temas ya más profundos como de cómo nos presentamos, o sea, cómo hablamos en un público, ¿verdad? Entonces, muchas personas diferentes que tienen estas inquietudes. Y lo haces por medio de mentorías Ujú. y también tienes cursos. Tengo cursos, tengo un curso de comunicación para mujeres, tengo un curso de inteligencia social para hombres y mujeres, tengo mentorías individuales también y a cada rato estoy haciendo masterclasses y tallercitos y conferencias de estos temas. Chidísimo. ¿Hay algún libro que recomendés? Mm. Recomiendo dos siempre. Ajá. Hay un libro icónico que se llama Inteligencia em, Social de Coleman, de Daniel Coleman, que es como el padre de la inteligencia emocional y social. Fue como el primero que empezó a hablar de Ah, estos temas como ok. en los 80, 90. Entonces, para las personas que les gustan los datos, las cifras, como la información así dura de estos temas, les recomiendo esos dos. Pero para personas que quieren herramientas más prácticas, como más accionables en el cotidiano, del Carnegie, Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Mm, Es un clásico. Yo lo he leído clasicas, como sí. 6 veces en diferentes momentos de mi vida y siempre me da nuevos insumos para
para relación. O sea, por algo es un bestseller, por algo es un clásico. A veces le andamos de lejitos a los bestsellers porque decimos, ay, ¿será que es como muy trillado, muy cliché lo que dice? En este caso específico, lo recomiendo full. Sí, súper clásico. Uh-huh. ¿Hay algo que se me haya escapado preguntarte? No sé, alguna pregunta que vos digas, me encantaría que me hubiera preguntado tal cosa. Siento que hablamos de muchísimos temas. Siento que conocí mucho de tu pasado, de tu mundo interno, y te lo agradezco también, ¿verdad? Siento que sos muy bueno para hacer esto, ¿verdad? Para tener una entrevista, pero también contar tus cosas, preguntarme por mis cosas. Creo que no faltó nada, creo que hablamos de todo. Sí, siento que abordamos demasiados temas y siento que aprendí mucho también de vos. Sí, igualmente, yo aprendí demasiado, estoy fascinado. Me encantaría saber si hay algún mensaje que le dejes a las personas que nos están viendo y escuchando. Y como en la tele, puedes utilizar... Claro que sí. Bueno. Bienvenidos al noticiero del día de hoy. Mi nombre es Daniel. Les diría que nunca se sientan limitados en su mente por cosas que les dijeron en algún momento, por los roles que les fueron instaurados, programados. Cuestionen todo, como lo hemos dicho mucho en este episodio. Pregúntense por qué son como son, si la manera en la que son responde a roles que tenían que cubrir en su vida familiar, del protector, de la mediadora, de la niña buena, del que siempre metía las patas. Pregúntense, digamos, ¿qué siguen haciendo hoy en día simplemente por un sistema en el que fueron criados? Y traten de salirse de ahí, entendiendo que todo lo que son lo pueden modificar, entendiendo que la manera en la que es su personalidad y su identidad hoy en día solamente es un conjunto de pensamientos y de creencias que tienen y que repiten una y otra vez, y que si modifican esos patrones pueden llegar a modificar su identidad y su personalidad. Entonces, en este tema social, si sienten que no son tan buenos socialmente, sepan que aprendiendo y indagando en sus propias dinámicas, pueden ir modificando cómo se desarrollan en sociedad, cómo hablan, cómo se comunican, cómo son en equipo, cómo son en liderazgo. Entonces, eso, cuestionar todo, darse cuenta que pueden transformarse y que nada está escrito en piedra. Me encanta. Pues yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en la próxima. Estuvo increíble, ¿verdad? Mira, si quieres apoyar el proyecto de The Mind Podcast, te tengo una noticia. Es libre de costos y lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, compartirlo con alguien increíble y hablar de este y más episodios en redes sociales. Etiquétame como The Mind Coach CR. Además, te invito a dejarnos reviews y comentarios en las plataformas de audios. Nos vemos. Be present, my friend.